Bienvenidos a Radio KO, stream podcast de karate realizado por karatecas, para karatecas y para todos los fans de las artes marciales. Estamos ante una semana muy especial. Esta semana honramos a Sosai Oyama en el aniversario de su pérdida. Y no hay mejor manera que traer a uno de su 100-man comité, uno de los pocos karatecas que aceptó el desafío lanzado por Sosai y que por méritos propios hoy forma parte de ese selecto grupo. Los jóvenes leones. Buenas noches, Sensei Raúl. Buenas noches a todos en el canal. Pues sí, la que dices, no me cansaré de decirlo, como siempre, tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo. Como dices, 100 comité, madre mía, ahí has dicho nada, ¿eh? Sin más dilación, como siempre digo, vamos a pasar a saludar a nuestro Sihan. Buenas noches, Sihan Daniel Sánchez, ¿qué tal estás? Buenas Bienvenidos a noches. Radio Cao. Bueno, pues una intro que ha hecho un poquito el Senpai. Cuéntanos, ¿quién es Sihan Daniel Sánchez? Ese pedazo de karateca, esa Daniel Sánchez, esa persona. Un poquito que la gente te conozca, tanto el que no te conozca, que será ya Serán bastante muy poquitos, complicado, muy poquitos. habrá muy poquitos, que conozca a esa persona, a Daniel Sánchez, y a Sihan Daniel Sánchez. Preséntate. Sobre todo cuando empezaste a hacer artes marciales. Bueno, yo primero soy karateca todo el tiempo, desde que tengo recuerdo. Yo empecé a hacer artes marciales a los 3 años y hasta hoy, y tengo 44. Empecé con 3 años a hacer judo durante 3 años, más o menos, hasta la edad de 6, a través de la influencia de Bruce Lee, Senpai, tú que llevas la sudadera de conmemorativa, a través de la influencia, porque mis padres eran muy aficionados a sus películas y desde pequeño me llevaban a verlas y entonces me apunté a judo. No era exactamente lo que yo veía en las películas, pero bueno, fue lo que encontraron en su momento, lo daban en mi colegio y luego a los 6 años abrieron un dojo en Ripollet, donde vivía, de Kyokushinkai, el Siano hoy en día Juan Martos, y nada, y había sido amigo de mi padre del fútbol durante muchos años y abrió el dojo de karate y nada, me apunté ahí con 6 y hasta el día de hoy. Ahí es donde ya surgió tu amor por el karate, sobre todo por el karate Kyokushin. Ahí es donde tú dijiste toda mi vida aquí o... Yo desde pequeño siempre, mi primera idea de pequeño fue tener mi dojo. O sea, con 8 años yo me acuerdo, incluso esos dibujos que se hacían en el colegio que quieres ser, yo dibujaba un dojo con sacos, con máquinas de pesas, con tatamis. Yo quería tener eso. No sabía si era para dar clases de karate, para entrenar yo, pero yo quería tener eso, dedicarme a eso. Incluso mi madre me decía, pero ¿tú qué quieres ser? Y digo, yo quiero ser profesor de karate. Y dice, no tu hobby, ¿a qué te quieres dedicar? Y yo le decía, yo me quiero dedicar a ser profesor de karate. Y bueno, durante ese tiempo, pues sí que fue mi sueño. Con 14 o 15, así en mi adolescencia, pues mi sueño era ser campeón del mundo, ser campeón de Europa o conseguir grandes torneos, porque ya empezaba a ver gente que competía en aquel dojo y en campeonatos de España y viajaba con ellos y yo decía, esto es lo que yo quiero. Pero cuando ya te haces un poco adulto, así con 18, 19, dije, bueno, si quedo algún podio en europeo, pues ya me conformo, que tampoco está la cosa tan fácil como para quedar campeón del mundo. Entonces, bueno, ahí fue un poco el choque con la realidad, aunque luego seguimos entrenando y luchando para conseguirlo, pero desde el principio, desde que veía las películas de Bruce Lee en el cine con mis padres, desde aquel momento el karate era kung fu, pero para mí el karate estaba dentro de mí. ¿Y no intentaste llegar, bueno, igual eres muy pequeño, ¿no? Has dicho que empezaste con el judo, el hecho de haber compaginado esas dos cosas a la vez, a la par? ¿Estuviste haciéndolo en un momento? Es que no lo estuve haciendo porque el hecho era de que mis padres trabajaban en Barcelona, yo era de Ripollet, que está como a 10 kilómetros de Barcelona, pero yo iba al colegio a Barcelona. Entonces, cuando mis padres ya dejaron de trabajar en Barcelona porque tenían un negocio allí y empecé a ir al cole donde vivíamos, que era en Ripollet, pues entonces dio la casualidad de que al empezar en el colegio en Ripollet, abrieron el dojo Bunkai y entonces yo empecé en el dojo Bunkai.
Y allí es donde empecé, hasta que a los 14 o 15 años conocí a Cancho Pedro Roiz, en aquel momento sensei, que era seleccionador nacional en un Summer Camp en Pignatelli, en Zaragoza, y que fue el primer seminario que se hizo fuera de Panticosa. Entonces, pues que vino Matsuda, que fue precisamente el año que murió Sosai, en el 94. Iba a venir Matsui y con Midori, y como murió Sosai, vino Matsuda en representación de ellos, y entonces ahí fue donde conocí a Cancho Pedro Roiz, y también vi una línea que se identificaba más con lo que yo estaba buscando, con todo el respeto hacia mi profesor, que todavía hablo con él, tengo relación y le tengo mucho aprecio, pero el enfoque era diferente y yo me veía más reflejado allí. Entonces empecé a ir a Lorca en todas las vacaciones, fines de semana y demás, para entrenar con Cancho, hasta que con 19 ya me puse a dar clases de forma independiente y ya seguir su línea totalmente. Comentas que en el 94 no fue Matsui, porque Matsui fue el año anterior, en el 93. No, Matsui fue en el 95. No, yo en el 93 estuve en Zaragoza y me examiné yo allí, con Matsui. ¿Pero en el curso de verano? Sí. Pues yo sé que en el 94 no vino. Igual por ahí, vamos, me imagino que igual por eso no fue porque claro, igual 2 años consecutivos. No, estaba en el cartel que venía Matsui y Midori. Ajá. Estaba en el cartel, me acuerdo, porque yo te digo, ya tenía claro que iba a ir, pero a última hora, como Oyama murió en abril, primero dijeron que lo mantenían y al final vino Matsuda. Que el cartel, como los carteles no son como los de ahora de internet, que era el cartel que había puesto en el dojo, que todo el mundo lo veía, ¿sabes? Me acuerdo perfectamente. De hecho, creo que tengo que tener el tríptico que salían los dos todavía por ahí guardado. O sea, que tengo que tener el tríptico de... Eso solo, ¿eh? Sí, sí. Eso yo seguro. Lo sé, con todo el respeto hacia vosotros, como ratón de biblioteca que soy, ¿eh? Sé que pasó lo que pasó, que tenían que venir los dos y solo pudo venir uno por la muerte de hecho, no vino ninguno de los dos, porque como también estaban ahí no sé si en conflicto, pero viendo a ver quién se quedaba a cargo de la organización o quién vino Matsuda en representación de la organización en aquel momento, porque todavía no, Shinkyokushin no se había creado en aquel momento ICO 2, porque tardó un poco más, que fue como a principio de septiembre, una cosa así, ya empezaron a haber cambios a nivel nacional en todos los países, de gente que se iba con en aquel momento ICO 2, que me parece que se lo quedaba Sanpei, creo, o empezaba el presidente Sanpei o alguna cosa así, o Yasuda creo que empezó el primero, no me acuerdo, pero bueno, y entonces ahí a partir de septiembre empezó a haber cambios en la organización, que gente que estaba con Xian Piñero en aquel entonces, pues sí, crearon la Shinkyokushin, en aquel momento ICO 2. Cuando hablamos de Shihan, hablamos de un karateka total, porque tenemos dos líneas muy claras que a veces es muy difícil que confluyan juntas, ¿no? Por un lado tenemos la de un competidor de un altísimo nivel, uno de los competidores más importantes de la historia de este país, y por otro lado hablamos también de un instructor con un dojo que es referente en muchos aspectos, entre ellos, por ejemplo, también la competición. Ya has hablado de uno de los momentos, uno de los puntos de inflexión más importantes en tu carrera, que ha sido, entiendo, cuando conociste a Shihan, a Cancho Roiz. Sí, por supuesto. Pero nos interesaría también que nos nombraras otros dos puntos muy importantes que, por ejemplo, han podido marcar tu carrera a nivel de, sobre todo para poder unir las dos líneas de trabajo, ¿vale? Háblanos también de lo que pasó en el 2011, la famosa crisis, cómo consigues traspasar la línea de la competición, que tiene que tener toda una idiosincrasia de trabajo, pero una mentalidad muy dedicada y muy puesta a emprender, en este caso emprender con tu mujer, emprender lo que es otra carrera dentro del karate, aunque pasa que también es verdad que nos has dicho que ya de jovencito lo dibujabas, ¿no? Entonces, claro. Bueno, yo empecé a dar clases con 17 años en el 95 en el dojo multiesport por las mañanas, porque Xian Gallego trabajaba entonces y no tenía nadie que dar clases por la mañana, y empecé a dar clases ya en el 95, adultos, con 17 años. Entonces, fue el primero que, no sé si confío en mí o no, pero fue el primero en el cual mi primer trabajo remunerado casi fue
de profesor de karate allí en el Multisport en Sardañola. Luego en el 2003 yo tuve mi propio dojo en Sardañola también, pero no fue bien, invertí quizás más de la cuenta y no fue bien, pero fue un aprendizaje gigante para mí. Fue duro porque bueno, me quedó una deuda importante después de cerrar y tuve que trabajar mucho tiempo. Bueno, eran 10 años y cerré a los 2, tuve que trabajar 8 años para poder pagar la deuda y justo cuando hizo 8 años abrí este. O sea, acabé de pagar la deuda y me endeudé otra vez para abrir este. Fue un poco obligado, entre comillas, porque mi mujer era del sector, es interiorista, trabajaba en una empresa de esto, en una constructora, luego en una constructora de interiorismo, pero, o sea, de parques exteriores también, de mobiliario urbano, y cerró y entonces pues se vio sin trabajo, embarazada de una niña o a punto de parir o había parido, hacía muy poco y yo en la empresa donde trabajaba también, que era de mi padre, que era de carpintería de aluminio, también empezó a ir mal por el tema de la crisis y decidimos pues... Ruth, mi mujer, decía, bueno, vamos a montar algún negocio, quiero montar algún negocio y tal, y yo al final pues la acabé liando para montar mi negocio más que el suyo, pero bueno, al final ha ido bien, ella es tan o más importante que yo en el dojo y seguramente sin ella hubiera vuelto a meter la pata como la metí la primera vez o parecida, entonces... Ha sido importante, es un apoyo importante porque a nivel de gestión yo soy un desastre, yo me dedico al karate solo y sin ello hubiera sido realmente complicado tirarlo adelante. Igual con la experiencia quizás hubiera podido, pero realmente hacemos un buen equipo. Pues me gusta que digas eso, Sihan, porque yo ahora junto con mi mujer estamos buscando un sitio, un local para montar el propio dojo ya y hacer como tú, tirar para adelante. Porque yo creo, como Sí. el dicho, ¿no? Si no arriesgas, no ganas. Entonces, puedes ganar, puedes perder, pero yo creo que haciendo las cosas bien, trabajándolo bien, yo creo que tiene que funcionar. Y también cuando haces algo que te gusta, a pesar, yo por ejemplo, me fue mal, en el primer dojo me quedó mucha deuda, tuve muchos problemas económicos para poder viajar, para poder entrenar incluso, siempre seguí dando clases, o sea, nunca dejé de dar las clases, siempre mantuve las clases hasta que abrí el dojo que me vinieron alumnos desde el primer dojo que tuve, o sea, mantuve las clases, no todos los días, porque obviamente las daba en otros gimnasios y las horas que podía, pero siempre mantuve, pero siempre que haces algo que te gusta y aunque no vaya bien, yo siempre decía, los 2 mejores años han sido los que he trabajado de profesor de karate 100%. Esos han sido los 2 mejores años de mi vida. Económicamente un desastre. Anímicamente es cuando me he sentido realizado. Lo otro no me siento realizado. Me da dinero, pero no me veo ahí. No me veo ahí dentro de 10 años. De hecho, no me vi. Entonces, en cuanto pude, montamos Dojo Sabadell. No, por eso que también es curioso, ¿no? Porque, claro, o sea, una Blanca o sea, además, tantos títulos ganados, que ahora hablaremos de ello. Vamos primero a centrarnos en Sihan Daniel Sánchez como competidor, porque creo que muchísima gente también quiere indagar en eso. Pues que, a ver, estamos hablando de un competidor que tiene British, que tiene campeonatos del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de British, estamos hablando de uno de los campeonatos más importantes, más antiguos y de más alto nivel que existen. Totalmente. Entonces, claro, la pregunta es obligatoria, ¿no? Dentro de la dilatadísima carrera que tienes, es que podríamos ahora estar diciendo todos los títulos que tienes, comenzando por nacionales e internacionales, sí que hay unos puntos y unos de esto, pero nos gustaría que fueras tú, que nos dijeras para ti personalmente, tanto como prestigio o incluso más emocional, ¿no? O sea, más de los 3 torneos o 3 competiciones de las que tú tienes esa parte tuya que dijiste, esta sí o esta te la vas a llevar a la tumba, ¿no? No, mira, no son podiums, porque yo siempre he dicho que una vez ganas un campeonato, el éxito dura mientras estás arriba en el podium, ese minuto que estás ahí, mientras te dan el trofeo,
Y mientras estás ahí, ya los que están ahí segundo y tercero están mirando a este le voy a ganar yo el año que viene, con lo cual ya eres el rival a batir. Y cuando te bajas, te vas y empiezas a trabajar de lo que sea, profesor de karate, de lo que sea, con lo cual dura realmente poco y tampoco tiene mucho sentido creer que estás por encima de nadie porque en un momento determinado lo has podido ganar, pues no tiene sentido porque el día siguiente igual pierdes o el día siguiente igual la cosa no te va bien o el día siguiente te lesionas o el día siguiente cualquier cosa. Entonces, por ganar un campeonato yo lo hacía a nivel, porque a mí amaba competir y si no sigo compitiendo es porque entiendo que no voy a estar al nivel que estuve en mi mejor momento, con lo cual a mi modo de entender, obviamente respeto a toda la gente que lo entiende de otra manera, pero yo amaba tanto competir que no quería competir de una manera que no fuera al 100% para dar a la competición, a los combates, devolver lo que me ha dado. Entonces, igual me quedo con la primera competición que perdí en primer combate, que tenía 14 años y perdí con un alumno de Xi'an Gallego. Perdí en el primer combate. Me acuerdo del nombre y todo del chico, que nunca más supe, ¿no? O alguna vez lo vi, pero nunca más supe. Pero me acuerdo del nombre de él. Me acuerdo de los British, porque para mí ha sido como un torneo fetiche, ¿no? De participar muchas veces, de la solera que tiene el evento, del aire que envuelve el evento, que por lo menos a mí me envolvía cuando estaba allí y me parece es igual que el campeonato de Europa de Kamakura que se hace en La Haya. Son campeonatos que llevan tantos años haciéndose, tantos años seguidos, que tú vas allí y el público entiende lo que está viendo. La gente se te acerca y te dice cosas con coherencia. No te dice que eres una máquina, una leyenda, no, te dice cosas con coherencia, te viene con respeto, pero se aproxima a ti porque tiene esa esencia el campeonato que muchos otros campeonatos no tienen. Entonces hay campeonatos que sí que la tienen. Para mí, Kamakura, el British, son campeonatos muy especiales. O sea, y eso no quiere decir que haya años que no tengan un nivel o que hayan tenido niveles más bajos que otros, o sea, porque eso va dependiendo del calendario que haya habido, de lo que sea. Pero lo que es el evento, que al final cuando dejas de ser competidor, te das cuenta de lo que es el evento y en los mejores eventos o en los que más solera tienen es donde más disfrutas, independientemente de por todo, por el ambiente, por lo que le envuelve, por la gente que va a verlo. O sea, hay gente que va a verlo que eran leyendas del karate auténticas al principio y van a verlo y a lo mejor ya no practican karate, pero van a ese campeonato a verlo. Igual solo van a ese campeonato al año y están allí. Entonces, el British, Kamakura también, que peleé bastantes veces, también un buen torneo. Luego luchar en Japón también tiene mucho encanto, tiene mucha dificultad, porque en Japón es difícil ganar a japoneses. De hecho, yo he ganado a bastantes japoneses y solo les he conseguido ganar por KO, nunca por decisión. Eso digo, ¿no? Ahí te puedes decir una historia muy buena. Pero es así. Entonces, una historia muy buena que contar de su viaje a Japón. Entonces, bueno, es complicado quedarse con algo, pero me quedo sobre todo con la sensación de entrar al tatami, que un escalofrío me recorriera la columna hasta la nuca y eso no me lo ha dado nada ni creo que me lo vaya a dar nada en la vida. Esa sensación de eso no lo... Te pasaba, Senpai Olavi el otro día, que estaba en la IFK compitiendo, nos lo explicaba, que cada vez que pisa tatami se aterra, o sea, tiene como esa sensación de terror, de miedo. Luego se le pasa, ¿eh? Pero tú también sentías eso, sentías ese frío o... Yo sentía adrenalina. O sea, la adrenalina que me daba el pisar, el enfrentarme a mí mismo, a mis dudas o a mis miedos, pero terror no, o sea, era como yo no tengo miedo a las alturas, pero vas a saltar de puenting y te da impresión saltar. Claro, o sea, no tengo miedo a las alturas, pero te vas a tirar y dices, pues esto es lo mismo con un combate, no tengo miedo a pelear. Cancho contaba los combates que llevaba y decía que cuando llevaba
450 o así en Kyokushinkai, dejó de contar. O sea que yo hacía muchas competiciones. A lo mejor en un año hacía 10 competiciones durante un año. Entonces era una persona que tuvo mucha suerte, no sufría daños en las competiciones, podía pelear 2 sábados seguidos, o sea, he hecho pelear el sábado en un campeonato en Holanda y el domingo bajar en tren a Bélgica y pelear el domingo en otro campeonato. He hecho cosas así, pelear campeonato del mundo de IBK en medios y en pesados el mismo día. Pelear 8 combates en 3 horas, ¿sabes? Entonces, Acabas de quitar una pregunta, Sihan. Igual. Pregúntala. Esa. Claro. Que habías competido en un campeonato en 2 categorías también. Sí, en el Campeonato del Mundo de IBK del 2011 peleé en 2 categorías y bueno, al final tuve mala suerte porque no pude hacer la final de mi peso, que era el medio, y semifinales semifinales sí que hice del Open. No pude hacer el tercer y cuarto puesto porque perdí en semifinales, ni la final de mi peso porque me abrieron de la ceja de un cabezazo. De un kaiten en primera ronda me pelaron, también tuve una cicatriz aquí, o sea, un corte. Y en las semifinales de mi peso, un ruso me pegó un cabezazo así sin querer, fortuito, pero me abrió la ceja bastante y entonces ya el médico del campeonato dijo que ya estaba bien. Aparte era en ring, eran combates muy intensos porque en ring, como al no poder salir del tatami, pelear contra las cuerdas es una sensación diferente, entonces es más presión. Pero sí, peleé varias veces en 2 categorías, peleé en pesos pesados muchas veces siendo medio por cambiar, por probarme con gente más pesada, para cuando peleara Opens, pues estar más acostumbrado. Entonces, pues... En la época, Sihan, de competidor, ¿vale? Cuando eras competidor en activo, ¿qué maestros han sacado lo mejor de ti? ¿No? ¿Cuáles son los más determinantes? Mi maestro, mi mentor y mi padre de karateca y amigo y confesores, Cancho. O sea, Cancho Pedro Roiz es la figura más determinante en mí. Aparte, la forma que tiene de entender el karate me conquistó, me volvió loco, porque yo tenía muchas preguntas desde muy pequeño, todas difíciles y no hacía falta que le preguntara, que con lo que él explicaba me las contestaba. Entonces, otros profesores en otros cursos, en otros seminarios, no encontré a nadie que tuviera o sea, que colmara de esa manera mis inquietudes, o sea, que tuviera preguntas a todas mis inquietudes como él, ni que me comprendiera como él. Y luego a nivel personal, yo no era alumno suyo, yo tenía 14 años, le llamé y le dije, oiga, porque antes, claro, no había móviles en aquella época, ni había nada, había la revista Kyoku, que la publicaba Sean Piñero, entonces ahí ponía los teléfonos de todo lo tuyo, yo llamé a su dojo, le dije, oiga, le he conocido este verano, mis padres son de Granada, voy a pasar por Lorca y quisiera entrenar con usted, a ver si me puede grabar algún vídeo del Mundial o del Open de Japón. Y nunca me dijo que no. Nunca me dijo que no. Siempre me trató como si fuera un alumno suyo directo, que luego ya me sentí así, porque claro, estuve muchas vacaciones. Cuando nadie entrenaba yo. Cuando era Semana Santa, que en Lorca es una locura, yo iba a entrenar y le fastidiaba la Semana Santa, y, ¿sabes? Entonces, la persona ha sido él. Luego ha habido personas que a nivel de esencia, muy importante también para mí, por ejemplo, el maestro Sato, Katsuaki Sato, el primer campeón del mundo, hemos entrenado mucho en Japón con él, vino a España y yo no conocía a Oyama, pero tiene una energía y un carisma que no lo he visto en nadie. Y he estado con Matsui, he estado con Midori, he estado con Matsuda, he estado con Shishinoe, he estado con Wedel, he estado con Sharamber. Algo que te envuelve de una manera que no, para mí no he visto en otros maestros. Ya a partir de aspectos técnicos o no técnicos, a nivel de
de leyenda, de empaque. Sato ha sido una persona, o es una persona espectacular. Tuve la suerte de tener a su hijo aquí en mi dojo también entrenando durante una semana o dos, luego fue al dojo de Cancho, tenemos una relación muy cercana, pero es una persona muy, muy potente, la verdad que muy potente. Pero a nivel de personal, de trabajo y todo, Cancho es el que me guió el camino. Mi primer profesor obviamente fueron los primeros pasos, a nivel físico sí que trabajaba muy bien, pero a nivel técnico-táctico encontré mucho más mi camino con Cancho. No sé si va referente a la pregunta, pero de esta época también, ¿nos podrías también nombrar a qué referentes tenías a nivel de competidor? O sea, gente, espejos a los que tú miraste, o no eras de estos, o no tenías gente. Sí, tenía todos. Tenía todos, me miraban todos, pero no me veía bien, pero me miraban todos. Me miraba, para mí, uno de mis favoritos era Peter Smith. Luego he tenido la suerte de que su maestro, Shihan Flessenbeck, conocerlo, tienen su santuario en su dojo. De hecho, ahora ellos forman parte de World Kyokushin Budokai en Holanda, o sea que forma parte de nosotros, como si hubiera cerrado un poco el círculo. Pero Peter Smith era el luchador salvaje, era... Yo siempre digo lo mismo, la gente cuando ve el campeonato del 87, tenemos el combate mítico Hook, Matsui, no sé qué tal, pero Sí. para mí el mejor combate es contra Kurosawa, de Peter Smith. Y para mí, le roban el combate porque aparte cuando hubo decisión por peso, le sacaba 15 kilos y dije, yo ya maestro lo hacía mucho, dijo, no, mejor que luchen otra vez. Y de hecho no pudo seguir luchando Kurosawa en la siguiente ronda. Y lo que sabe muy poca gente, que me lo contó Sean Flessenbeck, es que a Peter Smith le rompieron las costillas en la segunda ronda o así del Mundial. Y peleó todos los combates con 2 costillas rotas. Luego también otros, pues Andy, Ademir da Costa también, luego en Japón, pues Matsui, Kurosawa también me encantaba, la agresividad que tenía, la fuerza que tenía con su trabajo de Gedan, también esto me gustaba mucho. Luego un poco más hacia adelante quizás Osipov me gustó también mucho. Ha habido muchos. He tenido listas. Esto que hacen ahora los rankings, yo lo inventé en el 90. Lo de hacer rankings. Yo tenía mis rankings de 100 luchadores. Entonces, pero bueno, quizás eso, Peter Smith, Andy Hook, Kurosawa, estos quizás fueron los que más me fijaba o los que más respeto me daban. No por ser campeones, porque siempre he tenido claro que ser campeón es un momento, sino por lo que desprendían cuando luchaban, ¿sabes? Por lo que desprendían ellos. Entonces, para mí estos eran los referentes que tuve. ¿Estudiabas antes, previamente a los combates, te gustaba mirar igual vídeos de tus futuros competidores con los que ibas a estar luchando? ¿O eres de los que dices tú, venga, lo que venga, tira al toro, a lo que vamos? Hemos venido a pegarnos y ya está. Yo no estudiaba rivales en concreto, sino estudiaba formas de pelear. De la escuela rusa, de la escuela polaca, de la escuela inglesa, entonces eso me servía para tener una base con cualquiera de los competidores que me pudieran salir de ese país, que luego cada uno tiene sus cualidades, obviamente, pero las escuelas están marcadas. Entonces, porque ellos con Cancho siempre hemos tenido la visión, con Cancho Pedro, de que nosotros luchamos bajo las normas de Kyokushinkai, pero tenemos que ganar a alguien de Kyokushinkai. No luchar como un ruso, no luchar como un inglés o no luchar como un japonés, sino dentro de estas normas que tenemos en Kyokushinkai, ¿qué puedo hacer para ganarle a él con su sistema? Entonces él tiene su sistema, yo busco la manera de a través de mi sistema poderle ganar. No pelear como ellos, no pelear copiando, sino intentar buscar la manera de enfocar el combate para poderle ganar. Entonces no luchamos como los de Kyokushinkai, siempre decíamos, sino luchamos contra los de Kyokushinkai.
No, pero me refiero igual si sabes que tiene buena pierna o decir, bueno, pues si tengo buena pierna hago esto, si tiene mejor pegada abajo, pues Bueno, intento, por eso me eso lo hacíamos en el entrenamiento igual que lo hacemos ahora. O sea, tenemos trabajos específicos pues para depende de qué momento en el combate, en distancia larga, en distancia corta, en contraataque, en si es un luchador de contraataque hacemos esto, pero contemplamos todas las opciones y todas las posibilidades que pueda ofrecer un combate, pero eso a nivel táctico dentro de los dojos, pero a nivel específico de persona no, porque tampoco sabes bien en Kyokushinkai a quién puede aparecer. Ahora sí más, pero cuando yo competía tampoco era tan habitual que presentaran las listas de los competidores, como en Kumite Technology y cosas así, sino eran, pues a veces eran un poco sorpresas, sí que sabías que iban a ir algunos, pero 100% no. Entonces, éramos de estudiar más escuelas y luego tener un trabajo desarrollado, pues si nos toca alguien que lucha de esta manera, hacemos esto. Si nos toca alguien que lucha de esta manera, hacemos esto. Siempre dentro de nuestra filosofía y de nuestra forma de ver el combate, con nuestros objetivos a cumplir, a llegar, de qué manera llegamos, etcétera, pero adaptándonos a lo que puede ofrecer el compañero que va a pelear contra ti, pues adaptándote un poco eso. También no son las mismas cualidades cuando tienes 20 que cuando tienes 35, entonces también tienes que adaptarte a ti. Igual que cuando enseñas, yo enseño la misma filosofía a todos, pero cada uno la expresa de forma diferente. En un equipo de fútbol todo el mundo juega con el mismo esquema, pero uno es portero, el otro es lateral derecho, el otro es delantero centro, porque tienen cualidades diferentes, entonces, pero todo el mundo juega igual. Yo en un dojo lo hago igual. Mis niños pequeños del dojo entrenan con mi manera de entender el karate, con la que a mí me han enseñado. Entonces entrenan de esa manera. Luego, que un niño tiene cualidades en piernas, pues yo a través del sistema, pues ese será delantero centro, no será defensa. Pero le saco partido y a través del sistema hago que sus cualidades sean buenas. Y con un niño que tiene patía muy fuerte o que pega de puño muy fuerte, pues a través de nuestro sistema vamos a hacer que eso sea mejor, que le saque partido a eso, pero que lo saque a través de la táctica, no simplemente de la preparación física o de la fuerza física, que a mí la preparación física para mí no existe dentro del karate o no es determinante. Sí, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Con Senpai y con otros invitados, de que al fin y al cabo el maestro tiene que saber de su gente que tiene, sus alumnos, a cada uno sacarle lo mejor, ¿no? Enseñas a todo lo mismo, pero cada uno tiene algo, ¿no? Que le hace diferenciarse del resto, ¿no? Uno tiene buena pierna, otro aguanta muy bien físicamente, otro pega bien de puño, como has dicho. Está claro que cada uno, dentro de un mismo sistema, evidentemente, cada uno es sacarle lo mejor para su competición, ¿no? Claro, o sea, dentro de las cualidades de cada uno, o sea, hay cosas que son generales, o sea, a qué puntos atacamos, de qué manera llegamos, cómo cortamos, cómo trabajamos a la contra, cómo nos anticipamos, cómo trabajamos las salidas en distancia larga, en distancia corta, o sea, eso es igual en todos. Ahora, ¿de qué manera te defines tú en el tatami? ¿De qué manera te expresas? Es otra cosa. Y eso depende de la persona. Pero el cómo entramos, dónde pegamos, en qué momento pegamos, cómo hacemos una salida si estamos lejos o como en distancia larga, o cómo hacemos una salida si estamos en distancia corta, eso da igual que pegue fuerte de puño, fuerte, seas bueno en Yodan, eso es general en todos. Simplemente que le sacas partido de una manera o de otra, pero hay muchas más cosas que nos meten en el mismo saco que no que sacamos fuera. Las cualidades son solamente cualidades, muchas veces innatas, que si no le sacas partido lo que hacen es ser nuestro mayor defecto. En lugar de nuestra mayor virtud, pasan a ser nuestro mayor defecto y creemos que porque tenemos buenas piernas vamos a ganar todo de Yodan y no es así. Entonces, es dentro de nuestro sistema, de nuestra manera de entrenar, intentamos que cada uno sacarle el máximo rendimiento. No es lo mismo, yo tengo a Sensei Juan Carlos, que le saco un rendimiento de una manera, a Senpai Paul que le saco de otra, a Senpai Mark Flores, que ahora está haciéndolo bien en peso pesado, lo saco de otra. Entonces, pero todo el mundo entrenamos igual, trabajamos igual y luego a cada uno le hago aparte y le digo, tú tienes que hacerme esto, tú tienes que hacerme esto, tú tienes que hacerme esto, y entonces intento hacerle ver que a través del sistema, enfocándolo de esa manera, sus cualidades, que ellos las saben, obviamente, porque no son tontos, o sea,
me tienen a mí como maestro, pero tienen sus experiencias. Pero ellos ven que a través del sistema hacen que sus calidades sean mejores, no peores, sino que sean mejores. O sea, digo, tengo buenos puños, pero gano más fácil de puño. Tengo buenas piernas, pero me entran. No solamente golpeo bien arriba, sino me entran. Entonces, es ver un poco no solamente lo que tienes, sino lo que generas con lo que tienes. Yo creo que es lo que tú has comentado, ¿no? Tiene que haber una línea de trabajo, pero sobre todo un buen instructor y un buen maestro también tiene que saber escuchar a su alumno, para entre los dos perfeccionar y conseguir sacar el máximo rendimiento, ¿no? Que a veces te encuentras dentro del karate, pues según que te dicen esto tiene que ser así porque lo digo yo y te tienes que actuar así, y eso no creo que sea la manera correcta, sobre todo para generar un equipo como en el caso que tú tienes, Shihan, que ya lleva súper consolidado con años, y como yo hago siempre la puñetera broma de que Nikkei os tendría que dar un bono para tanta copa. Ya llega un punto en que dices, el que me está oyendo, que no está conectado, sabe de quién hablo. Entonces, eso es un trabajo también de mucho de feedback, de empatía, ¿vale? De lo que tú dices. Hay una línea de trabajo que es la que impone la filosofía del Dojo Sabadell y la del Shihan Daniel Sánchez, pero luego tiene que haber esa colaboración mutua también de escucharse y saber trabajar y sacarlo mejor, ¿no? Y eso a veces parece sencillo, pero no es fácil. No, obviamente, yo explico mi manera de... Yo durante un entrenamiento puedo explicar cómo quiero que se desarrolle ese ejercicio o ese trabajo técnico, ese trabajo táctico, y que uno me diga que tiene este problema a la hora de desarrollarlo y yo tengo que buscarle soluciones. Otro me diga que tiene otro problema y yo tengo que buscarle otra solución, o al menos intentar ayudarle a que lo haga de la mejor manera o de la manera más natural que a él le salga, pero que siga haciendo lo que yo le pido, porque lo que sí que tengo claro es que la manera en la cual lo vemos desde fuera es más efectiva que verlo desde dentro, porque yo he estado dentro. Entonces, la mejor manera que yo tenía de luchar era cuando Cancho se ponía conmigo y me decía, vamos a hacer esto. Y yo era capaz de hacerlo. Entonces el combate era fácil. Porque desde fuera el combate es fácil. Kyokushinkai o las artes marciales en general no es física cuántica. No necesitamos, a ti te dicen, mira, cuando subas la guardia le pegas en el hígado, cuando baja abajo le subes arriba, y cuando no le rompes la posición, y eso lo entiende todo el mundo el primer día. Ahora, lo tienes que hacer bajo estrés, con dolor, mientras te están pegando, con miedo. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, ¿y cómo llego hasta ahí? ¿No? ¿Cómo llego a esa situación que me estás poniendo? ¿O cómo salgo de esa situación en la cual estamos entrenando? ¿Cómo hago? Vale, yo me veo ahí dentro de esa situación, pero sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, eso es lo realmente difícil, porque esto no tiene dificultad. O sea, al final es biomecánica aplicada al movimiento. Los conceptos no son difíciles. Obviamente vamos evolucionando todos para intentar dar un paso más que los oponentes, que es la opción de todos. Y ya está, pero que no es realmente difícil. ¿Sabes? Es difícil explicarlo, a lo mejor transmitirlo, y a lo mejor que cale en el sentimiento de la gente, pero no es difícil de entender. Yo a un cinturón blanco llega a primera idea y dice, mira, si te pega arriba le sube la mano, cuando te vaya a pegar bajas, y lo entiendes. Pero Entonces, luego eso, cuando vea la pierna que va por abajo y baje la mano hasta aquí, hasta la rodilla, dirá, sí, pero es que me iba a pegar abajo. Y tiene el pie aquí. Pero Estás refiriéndote, Shihan, para resumir un poquito lo que es la gestión emocional, ¿no? La mentalidad es la base. Claro, o sea, al final es cómo llegas tú a cada alumno, porque yo a los niños les llego de una manera, a los adolescentes les llego de otra, a los adultos les llego de otra, y a los que ya pasan de adultos, que son adultos posadolescentes de 20 y algo, a cuando tienen 30 les llego de otra. No les puedo llegar igual, ni los puedo tratar igual, ni los debo tratar igual. Entonces, tienes que saber con quién estás hablando. Hay gente, tenemos alumnos que a veces nos pensamos que por ser profesores, yo tengo alumnos que son ingenieros, que son abogados, que son médicos, o sea, y que encima pelean. Entonces, ¿yo cómo me voy a dirigir a ellos como si yo estuviera por encima del bien y del mal? Yo solo soy profesor de karate. Y ellos tienen trabajos que son 20 veces más importantes de lo que yo les estoy enseñando, que al final es su ocio. Entonces, hay que dirigirse a cada uno
al niño a su intensidad, al adolescente y al posadolescente a su intensidad y al adulto a su intensidad. Y a lo mejor todos van a competir, pero no a todo el mundo le puede llegar de la misma manera. Hay que Tienes ser que verlo. psicólogo. Hay que ser psicólogo para cada persona. Cada uno Bueno, que... yo creo que hay que ser un poco objetivo o inteligente Sí, no, o... pero me refiero que hay que aplicar para cada uno una psicología diferente, ¿no? Como tú estás diciendo. Yo creo que lo ha definido muy bien el Chihan, sobre todo, que tiene que ver también con una cosa que hemos tratado a veces aquí en Radio Cao, ¿no? Que un cinturón no te otorga la capacidad de enseñar. O sea, la capacidad de enseñar y de transmitir y de ser pedagogía es algo que es parte de una persona. O sea, igual que un profesor. Al final la palabra sensei, como digo yo, en Japón se utiliza para un carpintero, para un profesor de Sí, sí. escuela. Es alguien igual que Cancho, que tampoco es un título, es simplemente presidente. Un Cancho de una multinacional es Cancho también. Es Cancho. Entonces, a veces la gente se confunde y piensa que por ser Cancho, no, así es que al final es una nomenclatura que ni siquiera está relacionada con las artes marciales. Un senpai es otra cosa, no es un cinturón negro. Es el que estaba justo delante de mí. Exacto. Correcto. O sea, el que está justo delante de mí. Claro, si yo soy cinturón blanco, mi senpai es el naranja. Exacto. O sea, entonces, a veces, claro, hay títulos marciales que hay muy pocos. Hay Renshin, hay Sensei, hay O-Sensei, pero hay otros que no son marciales, se utilizan, Hanshi también, pero hay otros que no son marciales, o sea, que se utilizan en el ámbito marcial, pero también se utilizan en la vida laboral, como Kancho, como Kaicho, porque es diferente un Kan a un Kai, aun siendo dentro de una organización, enfocan partes diferentes. Entonces, por eso hay Kaicho y hay Kancho, depende de tipo de organización a la que pertenezcas. Pero es un poco eso, el valor de lo que no significa a veces el grado o el título que se le quiera dar no tiene nada que ver con la capacidad pedagógica que tiene alguien de poder enseñar. Eso es una responsabilidad y un trabajo, y hay gente, como definió en su momento muy bien Sensei Eloy, que él sirve para pegarse y no se ve dando clases. Eso bueno, y que hay gente que no le gusta, o sea... me parece una actitud de decir, porque hay una responsabilidad, pero sí que es verdad que mucha gente se piensa que por el mero hecho de llegar a cinturón negro, como decía, uno ya puede dar clases. No es verdad. O sea, dar clases es algo... o ser campeón del mundo, o ser el mejor competidor que hay. O sea, y en el boxeo lo vemos muy claro. ¿Cuántos grandes boxeadores han sido grandes entrenadores? Pues prácticamente ninguno. Entonces, ahí está. Ahí está. Antiguamente sí. Kusdama todavía ha sido boxeador y había sido campeón del mundo en su época, pero actuales hay muy pocos. Son gente que se prepara para enseñar, pero no son boxeadores retirados. Hay muy pocos. Se dedican más a la promoción, como de la olla, tal, más que a entrenar a gente. Sigan, sabemos que tenemos que hay un gorro que te acompaña a lo largo de tu vida competidora, que siempre está contigo, siempre ahí, que ha ido a los momentos Que lo han más pedido y importantes. Sí, de él, y hay gente que lo quiere. hay, Sí, exactamente, hay hay un algunos, hay pajarito de estos algunos. que ya te lo han pedido. Explícanos un poquito qué es ese gorro. ¿Quién Yo lo va, no quién va a ser soy, el portador nuevo de ese gorro? no soy supersticioso, pero sí que tenía una cosa cuando iba a competir, eh, que me gustaba verme o sea, a ver, ¿cómo lo digo? A gusto, ¿sabes? Me gustaba verme a gusto, o sea, no tenerme que preocupar de ciertas cosas, ¿no? Sino antes de ir a competir, pues decía, me voy a poner esta ropa, me voy a poner esta zapatilla, me voy a poner tal, o sea, tenerlo todo como, eso, de eso ya no me preocupo, o sea, eso ya es una cosa que no me tengo que preocupar ni ocupar, y el gorro ese, pues cayó allí, entonces me acompañó, es un Nike normal, o sea, que ni abrigaba mucho ni nada, o sea, era un gorro normal, pero era como el, el, el interruptor que me decía, estamos ya en el momento. Entonces me lo ponía y sí, me ha acompañado siempre. No sé quién lo va a llevar, hombre. Si... Aquí Sensei Auye ha puesto una carita, un emoticono de un robot. No sé si eso querrá decir que es para él o... Hombre, a ver, si soy sincero, le tocaría a él. O sea, a él le tocaría porque es el competidor que tengo ahora que lleva más tiempo, que está consiguiendo desde hace muchos años. Para mí es
y está feo que yo lo diga, pero es el mejor peso medio que yo veo en la actualidad en España y a nivel europeo, de los mejores. Pero es que el problema que yo tengo es que podría ser para él, pero yo tengo alumnos como Senpai Paul que llevan conmigo desde que tienen 10 años, que los he visto no saber pegarle una patada a una lata y ahora los ves pelear y digo, ya empiezan a hacer cosas bien, como aquel que dice, y digo, ¿y cómo se lo doy a uno y al otro no? ¿Sabes? ¿Cómo se lo doy? Y tengo niños que llevan conmigo pues de que tienen 3 y ahora tienen 12 y que están peleando a nivel internacional y que están consiguiendo cosas, digo, ¿cómo se lo doy a ellos y a él no? Pues Ese claro, es el problema en el que me veo, pero realmente le tocaría, o sea, como tocarle, le tocaría a Juan Carlos. Ese es Juan Carlos el que le tocaría. Pero luego me veo ahí con el tema moral de decir, ¿y los otros? ¿Sabes? Todos son hijos míos, ¿sabes? ¿Cómo a uno sí y a otro no? O sea, ese es el problema. Por eso no lo doy, ¿eh? No porque le tenga precio, sino no lo doy porque digo, hostia, y que eso lo van a ir pasando, ¿no? Al final no va a quedar gorro, no va a te quedar va gorro. a tocar, Sijan, hacer una tanda de 50 exactamente réplicas iguales y darlas a cada Está de uno. moda, serie limitada, no sé qué tal, venga, pim pam Sí, y tendría que hablar con Nike, ¿Te la tendría que hablar pruebas? con Nike. Claro, te lo pruebas, toma para ti. Te lo pruebas, toma para ti. No, pero no sé, sí que es verdad, ¿eh? Y era una cosa como que Juan Carlos me pilló también en edad, pues todavía competía yo, de hecho peleé 2 finales con él, una de un europeo y una de un mundial, y coincidí en mi etapa competitiva en la parte final, coincidí con él y compartimos, aparte de ser yo su profesor, muchas competiciones juntos y demás. Entonces, lo ha vivido, el gorro ese lo ha vivido él. ¿Sabes? que me lo veo, Lo ha vivido. mirándote y diciendo, ese gorro tarde o temprano será mío. Puede ser, no lo sé, no lo sé. O sea, es que ya te digo que si no lo doy, no es porque le tenga mucho aprecio, porque no es así, pero me sentiría mal no dándoselo a todos. ¿Sabes? A todos los que están en el dojo, que cumplen, que entrenan, que compiten, que tal, me molesta. O sea, me, me rompería un poco el corazón no dárselo a todos. Mira que es una tontería, ¿eh? Pero si se lo merece a alguien, se lo merece a él a día de hoy. Pero me molestaría porque tengo niños que ahora están compitiendo a nivel internacional, que empezaron conmigo con 3 años, tienen 12, o empezaron con 5 y tienen ahora 14 o 15, que han quedado campeones de Europa o terceros de Europa y tal, y se lo merecerían. Claro, porque llevan los mismos años que Juan Carlos, lo único que en otro sector de edad. Pero cómo no se lo doy a ella, a ellos no, ¿sabes? Ese es el único problema. Pero bueno, tampoco tiene más importancia, no tiene más importancia. El gorro no me hacía ganar, tampoco, ni perder. Pero sabemos incluso que este gorro lo has llegado a utilizar en un evento que luego hablaremos de él, muy importante también, ¿no? Sí, claro, me tuvo que acompañar hasta el final, claro. No, como no lo había dado todavía, me tuvo que acompañar hasta el final, sí. La verdad que... Y lo tengo en el armario, lo tengo súper localizado, o sea, lo veo, le tengo cariño, pero me gustaría que lo llevara alguien, de verdad. Y mira que es una tontería, pero me gustaría que lo llevara alguien, pero me sabría mal por el resto. Por el resto me sabría mal. Bueno, pues lo dejamos aquí, que No los lo que, sé. los que estén Me por lo ahí, tengo que cada uno, me lo tengo que pensar, me lo tengo que pensar. cada uno lo interprete como quiera. Y cambiamos, vamos a, yo te quería comentar una cosita. Cuando fuimos a grabar el campeonato Sabadell, utilizamos las slow motion, ¿sabes? Para darle toda esa intensidad. Yo me acuerdo que grabé a una niña haciendo unas catas maravillosa. Luego me enteré que era tu hija. Nosotros no lo sabíamos. Supongo que orgulloso es poco, ¿no? Porque claro. Hombre, a ver, como padre, no te puedo. ¿Qué va a decir un padre de su hija? Pero como entrenador, también tengo que decir que es una niña que lo da todo entrenando, que si tiene algo va a tener más dificultad que los demás. Yo se lo digo, por ser hija de quien eres, vas a tener más problemas que ventajas, que lo sepas. Y luego entrenando aquí también, porque si le tengo que llamar la atención, se la llamo pues igual que a otros y no más. Entonces, pero también tengo que decir que a nivel de entrenamiento y a nivel de competición, porque las catas les gustan, pero en el combate es
está bastante, en los últimos campeonatos, bastante fuerte, pero fuerte a nivel mental. Y lo que me gusta es que ya entiende el sistema, que ya empieza a hacer cosas que yo le veo que no sé si seguirá en el futuro o no compitiendo o haciendo karate, pero que yo le veo que hace cosas que le pueden servir, que cuando sea mayor le van a servir, que empieza a entender ciertas cosas, que empieza a ver los huecos porque los ve, no porque pega por sincronización o porque tiene esa combinación cómoda o practicada, sino porque ve el espacio, porque lo genera, entonces empieza a hacer cosas ya bien. Pero bueno, le queda mucho camino, pero bueno, orgulloso siempre es poco. Mi hijo también, mi hijo ahora había hecho competiciones así, sociales y tal, pero ahora también ha empezado a competir y también, bueno, pues lo va haciendo, es más pequeñito, ¿no? Tiene 7 años, pero bueno, va haciendo. Lo importante es que lo dejen cuando lo dejen, lo que han aprendido o lo que el karate les ha enseñado, les va a acompañar siempre. Y para mí eso es primordial, porque a mí me ha ayudado siempre y ahí he visto a tanta gente que le ha ayudado, que aún dejando el karate, dice, si no hubiera hecho karate, hubiera tenido más problemas, o hubiera llevado mala vida, o no hubiera tenido estos valores, o entonces eso le va a acompañar siempre y eso es primordial. Luego compartir con ellos una pasión como esta, pues es de agradecer porque si no estuvieran aquí haciendo karate, estarían haciendo baloncesto, fútbol, tenis y no estaría yo con ellos. Estarían sacándole rendimiento, partido y experiencias a otras personas. Entonces tengo la suerte de que lo están haciendo conmigo dentro del grupo del dojo, porque ya te digo que yo, por ejemplo, fuimos a Alemania al último campeonato y a mi hija no le hago ni caso, no duerme ni conmigo, duerme en otra habitación, porque ella tiene que vivir sus experiencias, no las mías, ni de la manera que yo las vivo. Yo la entreno, pero luego ella es ella y de hecho yo no digo nunca en un campeonato a mi hija o si lo organizo yo, nunca se me ocurriría ponerle una ronda fácil porque sería menospreciarla a ella y al torneo, No, obviamente, pero por menospreciarla a eso ella. quería aprovechar y sacar el tema porque realmente, o sea, nosotros la montamos porque cogemos las imágenes y decimos, esta imagen es bonita, trabaja bien, y luego nos enteramos a posteriori que era tu hija y dijimos, hostia, mira, por si hay alguien que piensa que no sé qué, pues no, ha sido al contrario. O sea, montamos el vídeo y luego nos encontramos con que era tu hija. Bueno, está bien, está bien. Bueno, a veces lo harán bien, a veces lo harán mal, pero bueno, como lo que cuenta es, yo los que llevo a competir, ya estoy contento porque han hecho el trabajo para llegar. Luego el resultado, pues eso es un día que puede ser que lo tengas malo, puede ser que lo tengas bueno, puede ser que ganes y a mí no me haya gustado, puede ser que pierdas, pero diga, en él veo futuro, o en ella veo futuro, aunque haya perdido, me da igual, pero veo que lo hará bien. Una pregunta para los dos, para Sensei y para ti, Shihan, que viene a través de un comentario que me dijo Sensei Richard Tineo, que él lo pasa peor ahora que cuando competía, cuando ve a su hija. ¿A vosotros os pasa también esto o cómo lo llevas tú, Shihan? Yo, hombre, la verdad que en algún campeonato dices, ¿sabes? Cuando vas ya al extranjero y enfrentas a ucranianas, rusas y tal, dices, bueno, pero luego la ves que ella lo hace con tanta naturalidad que digo, yo no le voy a pasar mis inseguridades a ella, ¿sabes? Que tenga ella las suyas, pero las mías no se las voy a pasar. Pero la verdad bueno, que no es lo mismo luchar tú que luche. Pero pasa también con los alumnos, no solamente con mi hija, sino a lo mejor le toca a alguien, una persona fuerte, un chico fuerte, una chica fuerte, y digo, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle duro, pero la sensación es diferente. La sensación es diferente a cuando la enfrentas tú. Sí, no, y cuando sean mucho más mayores, esto crecerá, ¿eh? Sí, Claro. crecerá. Cuando ya vayan a pegarse ya más en serio, la cosa cambia, la manera de pensar, de decir, que no me lo... A ver, si tiene que ganar, pero si tiene que perder, que con el mínimo, ¿no? Claro. No sé, yo ya te digo que yo tuve suerte y no tuve ninguna lesión grave compitiendo y de hecho no acumulaba dolores de una semana para otra y podía hacer muchas competiciones seguidas y tal, pero sí que es verdad que a veces se han visto caos que son duros y que siempre le podían pasar a mí, o me pudieron pasar de mi día, o le pueden pasar a cualquier alumno o cualquier persona que vaya a competir y, hombre, no es agradable, pero claro, si vas en moto, pues seguramente te caigas algún día. Si haces karate, pues tarde o temprano te van a hacer un caos. O sea, esto nos ha pasado a todos y si al que no lo ha pasado es porque no ha luchado suficiente.
Así es. Sí, con lo Hay un dicho que dice de los motos, dicen que existen dos clases de motero, ¿no? El que se ha caído y el que se va a caer. ¿En de qué que cuestión sabes. existe al que le han hecho el cao y al que Ya- no y al que se lo van a hacer? a Y, mí sí, me y ya te acuerdo, digo que el tiempo puede con todos. Es Sí. cuestión de tiempo. Seas el mejor o el peor, eh, si tú le vas, tanto va el cántaro a la fuente que al final, no, pues esto pasa igual. Si tú te expones, tarde o temprano, aun siendo el mejor, llega Algún el día te día encuentras con alguien. que te lo encuentras. Es normal, es normal. Y hay que yo verlo como tengo eso, una como una cosa anécdota. normal. Yo tengo una anécdota sobre mi persona que todo el mundo me dice que hablo por los codos. Hubo un día que me tiré 3 horas sin hablar y con media sonrisa. Supongo que sabéis qué me pasó ese día, ¿no? O sea, Me imagino. me zumbaron y me tiré. Creo que ha sido las 3 horas de mi vida que no he hablado. Se Eso rieron todos menos, se rieron todos menos tú. sí, yo estaba feliz, estaba ahí con las endorfinas disparadas, yo estaba yo encantado de la vida. Sí, sí. No, Sí, no, bueno, cuando te hacen un caos, bueno, a veces no sabes ni lo que ha pasado. sí, Entonces, a sí, mí me han sí, hecho madre alguno, mía. obviamente, algún Jordan y tal, pero bueno, forma parte de cuando haces 400 combates, pues pocas veces me ha pasado, ¿sabes? Entonces es normal. Claro, Si yo queréis, creo que podemos pasar, Senpai, a la ventana para ver el vídeo y comentando un poquito para sí, entrar podemos ir en viendo el vídeo materia. y así seguimos también cambiando un poco. Yo también lo que te quería comentar ahora, Shihan, también es un poquito que hemos introducido un poco el tema de la familia. Evidentemente, que todo tu núcleo familiar esté vinculado al karate, para ti eso es un lujo que mucha gente no tiene y que supongo que a nivel emocional en los malos, buenos momentos ayuda muchísimo, ¿no? No vamos a entrar ahora en lo que significa eso, pero sí que nos gustaría saber ¿qué otras aficiones tenéis aparte del karate? O sea, a nivel de decir, Shihan, ¿qué te gusta aparte del karate? Ya sé que el karate es tu vida, todo esto, pero a todos tenemos cosas. O sea, yo soy un friki de Star Wars. A mí Por eso- me gusta descansar, ¿sabes? Me gusta descansar mucho porque tenemos una vida intensa, aparte tengo muchos viajes, muchos cursos a nivel internacional, muchos aviones, y entonces me gusta descansar. Nos gusta ir a la montaña, tenemos ahí un terrenillo y nos gusta ir allí, descansar, hacer alguna barbacoa, quedar con amigos, que no los vemos tanto como nos gustaría, porque a veces por el tema del karate te ocupa mucho tiempo, pero ver con amigos es una vida totalmente familiar. Ir al cine también nos gusta mucho. Cuando no teníamos hijos íbamos muchísimo, ahora pues vamos, pero ya pues, nos toca ver otro tipo de películas, pero o a veces nos dividimos, vamos dos y dos, ¿sabes? a tu mujer de novios la llevabas a ver películas de Bruce Lee, el furor de... Veíamos todas, o sea, todas. Íbamos tanto que veíamos hasta las buenas, las malas, las de artes marciales, las veíamos todas. Porque somos muy frikis, a veces hemos pasado a nuestra pareja por cada tormento que dices, madre mía, ¿no? No sé, yo creo que a nosotros también lo que nos gustaba era el ir al cine. Obviamente la película también, pero el ir al cine, el estar en el cine, el coger palomitas, el esperar en la cola, no sé, el ambiente del cine. Nos Sí, gustaba no, mucho. Entonces, incluso hasta había tiene, veces que veías películas muy buenas y otras porque no había tan buenas. hasta tiene su gracia incluso el típico día que vas y te comes un pestiño de película que dices, la madre que los parió. Claro. Incluso lo recuerdas como una anécdota divertida, ¿no? De decir, me cago en la madre que no se acababa en su puta... Eso me pasó a mí con Mortal Kombat. Que ahora la veo y me gusta, ¿eh? O sea, posiblemente soy más friki ahora que cuando tenía 20 años, pero cuando la vi con 20 años me pareció una mierda. Ahora la veo Pero, a ver, la Senpai, primera, ¿eh? Mortal Kombat, la 1. Senpai, que nos dedicamos al sector audiovisual, que preparamos unos trailers muy buenos y entonces te lo vendemos. Claro. Bien, pasamos entonces a ventana de 3 y vemos un poquito el vídeo. Estamos en un vídeo, sí. Muy bien. Y bueno, pues ahí podemos ir hablando por encima porque creo que no lleva música. Sí, a ver, yo creo que también lo ideal es un poquito seguir con la entrevista. A mí me gustaría, antes de entrar en uno de los, evidentemente, de los claims y una de las cosas más importantes por la que tenemos que estar aquí, evidentemente, aparte de saber todo lo que estamos teniendo con esta grata entrevista, es también qué le puedes decir, Shihan, a la gente que quiere entrenar karate de Sabadell o de donde sea, qué se va a encontrar en tu dojo. Háblanos un poco también, ¿no? Porque que no se coja también simplemente esa línea de que solo se trabaja competición, sino qué tienen en tu dojo, qué tipo de perfil. Ahí, por ejemplo, ahora mismo en las imágenes podemos ver, pero ¿qué puede una persona random poder esperar si quiere practicar karate Kyokushin en un dojo de tanto prestigio como el dojo Sabadell?
Bueno, suelo decir que nosotros tenemos un equipo grande de competición, pero es un equipo grande, pero el tanto por ciento de competidores a relación de cantidad de practicantes que hay es pequeño. Lo único que como hay muchos practicantes, pues el equipo de competición es grande, pero realmente nosotros tenemos, pues es un dojo para todo el mundo. Tenemos gente, bueno, tengo un senpai por las mañanas que tiene 87 años y viene a entrenar. Entonces, la verdad que tenemos de todo. Va a encontrar algo tan básico, tan fácil como que van a entrenar karate. Van a entrenar karate todos los días. Perdona, es que aquí hay un kaiten que hemos visto un kaiten tuyo que es un espectáculo. Ya puedes seguir, perdona, era para la gente, para darle el toque a la gente que nos ve un poco 2 segundos más tarde. Bueno, el kaiten ese, la verdad que yo he visto gente que hace el domawashi, ¿no? O como hace Dimitrov o que hacía Sukamoto, pero este así en tijera no lo había visto hacer nunca. No, es como una mortal, Sihan, veo yo, ¿no? Sí, Porque sí. vas muy de frente, no vas girado. Sí, de hecho yo no lo había visto hacer nunca, pero no sé cómo, pues un día entrenando, pues me salió así y tuve la suerte, pues que en algunos campeonatos, pues tuve la suerte de hacer algún KO de esa manera, pero bueno, también es un poco suerte, porque un poco o sea, cambiar un poco el sentido al kaiten, no tanto el sentido, sino el ritmo, ver uno y que luego caiga el otro, entonces es ver cómo viene una pierna y la otra no esperártela, entonces es un poco diferente, tiene un tiempo diferente. Se parece mucho, Sihan, al Katten-Geri que hace la Senpai Valens, la holandesa. Sí. Es además que ella prácticamente se abre entera, está casi golpeando en este caso estaba Senpai, Sí. el pie estaba abajo y estaba golpeando allá arriba, o sea, estaba entera abierta de piernas. Claro, Sí. no me di cuenta que era gimnasta en su día. Sí. A lo mejor sabemos ahora de dónde la ha sacado. Yo no lo sé, yo creo que la hice antes de que ella practicara karate. Por eso. Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia porque muchas veces no es que hay gente que hay muchos conceptos que surgen a la vez de puntos totalmente diferentes, entonces que yo no la haya visto no significa que no la haya hecho antes, o sea, ni mucho menos, pero bueno, fue una sí. Pero hablando del dojo, pues es un dojo que hay de todos los niveles, se practica de todo, Kihon, Kata, Kumite, etcétera, y luego sí que tengo clases especiales para mis competidores, tanto de Kata como de combate, sobre todo de combate porque hay más, pero tengo clases especiales para ellos, pero las clases generales, de hecho, son totalmente para todos los públicos y para gente que quiere practicar karate. Los competidores allí son como entrenamientos de recuperación activa más que de rendimiento, entonces pueden encontrar gente y luego aparte lo que respetan los competidores al resto y demás, son grupos muy homogéneos de bastante gente y bueno, simplemente yo lo único que he intentado en Sabadell es que si alguien quiere practicar karate que piense en nosotros y ya está, o sea, si quiero karate pienso en nosotros, luego hay otras opciones obviamente, pero mi idea era pues que el karate fuera una opción dentro de Sabadell, que no digo que no lo fuera antes de mí, pero mi objetivo era que la gente pensara en nosotros cuando quisiera hacer no, porque aquí en Sabadell está la natación mucho, el balonmano mucho, el fútbol, y yo dije, bueno, pues yo quiero que el karate lo tengan en cuenta. Cuando quieran hacer algo que no sea eso, que piensen en el karate, que lo conozcan. Y esa es el único objetivo que yo tuve, que el karate estuviera dentro de la sociedad de Sabadell. Es evidente que eso lo has conseguido porque a día de hoy, cuando todo el mundo habla de karate, Dojo Sabadell es uno de los referentes. Es obvio que tus alumnos te veneran, aunque tengo entendido que un día los encabronaste bastante porque se curraron un regalo de la hostia que tiene bastante que ver con la camiseta que llevo y que sí. No se puede hacer y hiciste. Y claro, eso no se cuenta. Están enfadados, dentro, o sea, sobre todo hay uno que es tan friki como Juan Carlos se enfada por todo. Juan Carlos se enfada por todo. No, me regalaron una edición ilimitada de un Funko de Bruce Lee. Y nada, pero no los llegué ni a sacar. Lo único que estaban ahí, que estábamos abriendo la tapa y mi mujer ahí en plan cachondeo y tal, y estaban ahí que
que lo abría, no lo abras. Cámara lenta, ¿no? ¡No! Claro, pero era un poco la broma, pero no. La verdad que la verdad que solo tengo la suerte que he tenido de encontrarme con todos ellos y todas ellas en el dojo. No se puede agradecer, o sea, es imposible, no lo puedo decir. En la pandemia se comportó la gente de una manera fuera de lo normal, con lo cual tenemos una suerte inmensa y todo lo que hagamos o todo lo que intentemos que ellos disfruten en su tiempo de ocio haciendo karate es poco. O sea que mil gracias a todos y a todas, porque el sentimiento que tenemos hacia todos los miembros es muy, muy fuerte. Te está saludando Edu Shine o Sushian, gran budoka. Que lo sepas, el chat va a tope, ¿eh? Lo que pasa que como que está haciendo la entrevista. Edu también, amigo de competiciones, de entrenamientos, a cual le tengo mucho aprecio, mucho respeto y nada, siempre ya sabe que mi dojo es su casa, que ha venido mucho, pero siempre bienvenido. La verdad que hay gente que le tengo mucho aprecio, que no son de mi organización o que no son de mi dojo, y Edu es uno de ellos, un crack. Bueno, cuando hablamos de Dojo Sabadell, ¿vale? Ya es como un referente a nivel de tener buenos competidores, y que me imagino estarás orgulloso de ellos. Pero quiero que nos cuentes más allá, un poquito más allá. ¿Cómo es una preparación de Dojo Sabadell para sus competidores para un campeonato? Es que, por ejemplo, yo la parte técnico-táctica la explico en mis clases generales. Luego en las clases de competición lo que intento es ponerlo en realidad. Entonces, en la realidad de lo que es la competición. Pero yo entiendo que un practicante de karate tiene que conocer los aspectos técnicos y tácticos del combate, igual que tiene que conocer los bunkai de las katas, igual que tiene que conocer la biomecánica del cuerpo para saber cómo se genera la energía, cómo se aprovecha, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la preparación, bueno, tenemos una parte física, obviamente, fuera del tatami, de 2 bloques. Ahí el Senpai Pole también me ayuda, que les está haciendo INEF, y aparte siempre pues es bueno escuchar las sensaciones que tiene cada uno. Y luego pues la parte de entrenamiento varía realmente poco, porque entrenamos 6 días a la semana siempre, haya competición o no. Lo único que depende el estado o lo cercana que esté la competición, pues hacemos más hincapié en una parte, en otra, pero sobre todo lo que le hacemos mucho hincapié es el aspecto técnico-táctico de la competición, del combate, más que nada. Para mí eso es lo más básico. Eso en Japón se llama senjutsu, y para mí el karate es 99% senjutsu, que es conocer cómo puedo ganar, y de qué maneras puedo ganar al otro adversario. Entonces eso es lo que más nos dedicamos, a lo que más hincapié le hacemos. Luego la preparación física es como en el ejército antiguamente, que ponía cuando te daban la blanca, el valor se presupone. Pues aquí pasa igual, es como la forma física se presupone, pero cuando uno tiene forma física pero no tiene muy claros los conceptos técnico-tácticos que puede encontrarse en un combate, el combate es igual a los 10 segundos, a pesar de que el otro tenga una forma física peor. Entonces, para mí no es determinante. Cuando una cosa no se impone siempre, no es determinante. Entonces, si los dos a igual de fuerza, uno tiene más control técnico-táctico del combate, va a ganar ese. Si uno tiene más fuerza, pero el control técnico-táctico lo tiene el otro, seguramente va a ganar el que tenga el control técnico-táctico. Por eso le damos tanta importancia a eso en los entrenamientos. Se nos marchó el Chan. ¿Qué ha pasado? Se ha ido. No sé. Igual se ha quedado como estaba la batería, no sé si. Le vamos a llamar a ver. Aprovecharlos que estáis ahora conectados, si tenéis que ir al lavabo, una Coca-Cola o un café. Vamos a tomárnoslo así. Podemos hacerlo de Movi Record. Supongo que se habrá quedado sin batería. Ahora le pegamos un texto y...
Al final es lo que nos pasa, ¿eh? Que ya llevamos más de una hora y claro, pasa lo que pasa. Vale, ya lo tenemos aquí otra vez. Nada, no has dado tiempo ni ir al lavabo, no te preocupes, hija, no pasa Toda la nada. gente al lavabo, Sihan, y no lo has dejado, ¿eh? He solamente bebido agua y ya está, no me ha dado tiempo a más. Vale, vale. Bueno, yo sobre esto que estabas hablando ahora del tema físico y tal, sí que estoy muy de acuerdo contigo, tu explicación me parece totalmente razonable y totalmente lógica, pero sí que es verdad, y tú tienes un alumno, como es Paul, por ejemplo, que el tema también del karate, tanto la actitud marcial, pero sí que es verdad que podemos poner otro, que a mí parejamente es que me recuerda mucho, no lo puedo evitar, que es Senpai Hugo, Senpai Paul, siempre pienso un poco, ¿vale? A dos perfiles muy parejos, muy preocupados también por el conocimiento del físico a nivel intenso, del estudio, incluso de la alimentación, para ser mejor, evidentemente enfocado en actitud marcial. Estamos delante también de una generación que también están haciendo con esa manera y esa mentalidad, ¿no? Entonces también yo creo que también es bueno también, sobre todo porque cuando estamos mirando, y tú, Shihan, que tienes mucha experiencia y que conoces muchísimo el mercado, no es la palabra el mercado, cuando hablo de mercado me refiero sobre todo a la gente más del este y todo esto, que están físicamente preparadísimos y todo esto, pues también es interesante, ¿no? Ser metódico en ese aspecto también y trabajar a ese nivel, ¿no? Sí, pero no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. O sea, no me lo creo. Si yo quiero entrenar como un ruso, voy a perder. Si yo quiero ponerme igual de físicamente como un ruso, voy a perder. Si Hugo quiere pelear como Dimitrov físicamente con Dimitrov, va a perder 100 veces. Con lo cual, o cambias la manera de pensar o vas a perder. O sea, los rusos entran 10.000 en un embudo y salen 10. Esa es la selección. Yo aquí no puedo hacer eso. Ni en España no se puede hacer eso. Con lo cual, tú tienes que sacar rendimiento a la gente que tienes y que quiere competir. Que muchas veces los que quieren competir no son los que mejor cualidades tienen. Y tú tienes que sacar rendimiento de esos. Entonces, si tú le quieres preparar y hacer obviamente que es importante, pero no, para mí no es determinante. Es como, pero es filosofía. Es como yo, por ejemplo, no enseño nunca jamás a pegar un puñetazo en el pecho. Nunca, no creo en ello. O sea, no creo. ¿Que hay gente que gana? Sí. También hay gente en fútbol que gana al balonazo y otros que ganan tocando la pelota. ¿Y ganan todos Copas de Europa? Sí. Pero yo no me lo creo. No puedo. No lo creo. Y yo escucho a Paul y hago caso en ciertas cosas que yo a lo mejor no tengo tanto conocimiento con ella, pero anteponemos lo otro, siempre. Si no, van a perder. Van a perder porque mi sistema no está hecho para la preparación física. Obviamente la tienes que tener, pero no está hecho para eso. Está hecho para ganar de otra manera. Está hecho para ganar con esto, no con la preparación física. Entonces, como yo no me lo creo, y yo soy el que entrena, y yo no me lo creo, no puedo enseñar una cosa que no me crea. Obviamente que entrenamos preparación física 3 días a la semana, aparte de los entrenamientos que hagamos 6 días a la semana de karate. Sí. ¿Y que lo intentamos hacer bien? Sí. Pero si tengo que elegir que dejen de hacer una cosa, deja la preparación física. O sea, esa es mi filosofía, ¿sabes? Entonces, yo entiendo a la juventud y entiendo su manera de verlo, y cuando ellos tienen 20 años y las hormonas están aquí, eres de una manera, y cuando tienes 35 las hormonas ya están por aquí, es de otra manera. Y la preparación física no te sirve. Dimitrov no queda campeón por la preparación física. Alejandro no es Alejandro por la preparación física, Alejandro Navarro. Es por otra cosa. Porque tienen otras cosas mucho más importantes que la preparación física. Porque obviamente tiene que estar, obviamente, pero el trabajo, el saber luchar, no necesitas preparación física, saber luchar es saber luchar. Es saber luchar. O sea, yo ahora mismo no tengo la preparación física que tiene Paul y le puedo poner en problemas entrenando. Entonces, esa es la cosa. Entonces, yo no me lo creo. ¿Que hay gente que lo ve y que enfoca su entrenamiento por su lado? Estupendo y totalmente respetable. Igual que hay gente que juega al patadón en el fútbol y hay gente que juega a tocar 30 veces la pelota antes de chutar a portería. Y todos ganan Copas de Europa. Pero no va conmigo. O sea, no lo puedo enseñar porque no me lo creo. Toda cosa que digo, no me lo creo. Súper interesante tu reflexión, además, porque es un punto de vista de alguien muy conocedor de la competición y que
con mucha experiencia y me parece súper interesante lo que estás diciendo, ¿eh? De verdad. No lo había visto desde esa perspectiva, pero sí, totalmente. Pero bueno, que ya te digo que es totalmente respetable y que la preparación física obviamente que la llevamos y obviamente que la intentamos hacer bien. Pero no es el objetivo número uno. El objetivo número uno es saber luchar. Porque a mí no me vale para nada pero tener preparación física y pegarle no sé cuántos al saco y hacer no sé qué ejercicio para generar fuerza y no sé qué, si luego veo que me está pegando con el codo así. Porque de esa fuerza que ha desarrollado, por el nudillo sale un 10%. De toda esa fuerza que ha entrenado. De todos esos kilos que mueve, sale un 10%. Con lo cual, una persona que no haya hecho una pesa en su vida, pero pegue bien, saca el 100% por ahí. Sí, que igual hay gente que tenga poco fondo físico, pero técnicamente, el tío biomecánicamente, que comentabas tú antes, es bueno y en 20 segundos te soluciona. Claro, es que es lo que tú dices, porque mira, tú por ejemplo, tú tienes esta forma física aquí y yo la tengo aquí, ¿vale? Así, ¿vale? Aquí. Empezamos el combate y estamos así, pero tú pegas en el pecho y yo pego en el plexo en el hígado y a los 30 segundos estamos así. Y entonces, ¿qué es determinante? Sí, sí. ¿Qué es determinante? O sea, esa es la manera que yo veo, ¿eh? Y entiendo que haya gente que lo vea totalmente diferente, pero yo lo veo. Hombre, fondo físico No puedo verlo. Mi experiencia me dice eso. O sea, yo he ganado a rusos y yo era mucho más flojo que ellos. Mucho menos preparado físicamente que ellos. No les he ganado por potencia. Y nunca los hubiera ganado por potencia. Los he podido ganar por otras cosas. Y eso es lo que creo. No los hubiera podido ganar a puñetazos en el pecho. Yo no. Que hay gente que le gana, pues perfecto. Yo no los hubiera podido ganar así. Entonces yo entreno o le intento enseñar como yo veo que pueden ganar. ¿Que hay gente que lo gana de otra manera y lo demuestra? Perfecto. Pero yo no me lo creo. Como no lo siento, no lo puedo enseñar. Es que no lo siento. Bueno, es que de hecho, Shihan, o sea, ahora vamos a hablar también de algo muy importante y simplemente de una vez por todas, me gustaría darle el mérito y el honor que se merece, porque solo existen 30 personas en la historia del karate que lo han hecho. Y evidentemente no es por estar preparados bien físicamente, que también lo vamos a hablar de cómo te fue, que evidentemente tú eres un 100-man comité, o para los que no lo sepan, una de las personas que ha cogido el reto, lo que sea en su momento, lo que fue, de coger y hacer esta prueba que yo hice un vídeo en el canal donde para mí siempre hablaba de que la gente que la hacía son héroes, indiferente, porque me parece una auténtica animalada. Entonces, claro, aquí tenemos muchas dudas como karatecas que nos gustaría preguntarte, ¿vale? Es que además estamos hablando, yo creo que esto hay que dejarlo muy claro. Durante 13 años nadie se presentó a la prueba. O sea, pasaron 13 años hasta que Matsui cogió el relevo, con todos los karatecas que habían en el mundo nadie la intentó. Entonces, claro, aquí hay una cosa que para mí es básica y la gran pregunta que todos tenemos. ¿Por qué? ¿Qué se te pasó a ti como karateca para decir, voy a afrontar esa prueba, voy a afrontar la prueba más importante y posiblemente la más difícil que existe en las artes marciales? Hay otras historias que corren por ahí y tal, porque sobre pruebas complicadísimas a este nivel, pero yo creo que estamos ante una de las más complicadas, por no decir la más. ¿Cuál fue el motivo, Shihan? El motivo que me lo propusieron. Porque claro, pero a mí me pueden proponer también mañana. Ya, pero bueno, el motivo fue un poco, a ver, a mí me lo propusieron en un momento en el que no podía decir que no. Entonces, a nivel personal, Cancho estaba pasando por una situación complicada y bueno, me lo propuso y yo no podía decir que no. O sea, tampoco no puedo admitir que yo de pequeño también pensé en hacerlo, pero bueno, pensé en hacer tantas cosas que luego a lo mejor no hice o no fueron la realidad, pero bueno, pensé en hacerlo. Lo que sí que tuvimos claro en todo momento fue hacerlo bien. O sea, si yo lo voy a hacer y me voy a arriesgar y vamos a hacerlo de la forma correcta, o sea, con el reglamento de Japón, con todos los miembros del comité, con la normativa que pertoca, porque no es hacer 100 minutos. 100 minutos hicimos ayer aquí en el dojo, cada sábado.
Eso no son 100 combates. Hacer 100 combates no es el último, hacerlo con un compañero de entrenamiento o con mi hija pequeña, porque me hace ilusión a mí. Eso no son hacer los 100 combates. Los 100 combates son hacerlos bajo una reglamentación, cumplir con una reglamentación y nosotros dentro de WKB lo que quiso Cancho es hacerlo de la manera en la cual yo me exponía a mi físico, pero la prueba tuviera toda la aceptación de la comunidad marcial. Entonces, ese fue el objetivo, pero principalmente fue porque no podía decir que no. O sea, a nivel moral yo no podía decir que no, porque el Cancho estaba luchando con otra cosa y yo pues me tocó luchar contra eso. Entonces no podía decir que no y no podía decir que no, dije que sí, pero... Estaremos de acuerdo que sí que había un motivo. Sí, había motivo, hombre, principalmente también el nivel de motivación. Yo me había retirado hacía un año y algo de la competición cuando me lo propusieron y todavía me sentía relativamente joven como para formar parte de miembro comité internacional a nivel de la organización, con un cargo más... institucional, aparte de marcial, obviamente, pero un cargo más institucional, no tan competitivo, seleccionador o demás. Y bueno, y la situación se dio así. Y nada, la acepté y hablando con toda la gente que pude, primero obviamente con mi familia, que me apoyó, como siempre, en todas las barbaridades que he ido haciendo. Y luego también, pues, hablando con gente que le había pasado, pues, con Nicholas Billy, con Jurreit, con Jovanishan, con Matsuda, me pude poner en contacto con todos ellos, con Kazumi. Algunos me contestaron, otros me ayudaron mucho, otros me ayudaron poco, pero todos me dieron su opinión y la manera de verlo, con Ademir también, que del cual viene ahora aquí a lo de Tineo, y tenemos mucha amistad desde hace muchos años y pudimos hablar. Y bueno, es una prueba realmente complicada, no te puedes ir al otro día a trabajar. Normalmente la gente que ha hecho la prueba, menos Nicholas Billy y Filo, todos han acabado en el hospital. Las que la han hecho bien, obviamente. Todos han acabado en el hospital, todos hemos acabado en el hospital con el mismo problema. O sea, no... Con el mismo problema que es radiomielisis. Todos. Matsui, Masuda, Kazumi, todos. Jurreit, Ademir da Costa, y he hablado con ellos. Menos Nicholas Billy y Filo, todos. Entonces, pues no es una prueba que al otro día te vayas a trabajar y no es por los golpes, sino porque es realmente a nivel fisiológico te destroza los riñones y vas al hospital a que te limpien los riñones, ya sea por diálisis o ya sea por sueroterapia, como fue mi caso. Techai, pregunta tú ahora que nos la ha puesto a huevo. Sí, nada, una de las preguntas que tenemos que hacerte es que tú fuiste al hospital y te hicieron una prueba y como que te dijeron que hay un riñón que no te funcionaba, ¿no? No, no es que no me funcionara, es que nací con un riñón y no lo sabía. Por eso mismo, ¿no? Que se dieron cuenta de que no funcionaba porque no tenías, ¿no? Sí, yo nací con un riñón y nunca lo supe cuando acabé la prueba. Si la prueba no es difícil, encima vamos a ponerle ya, ¿cómo se llama aquello? ¿No? Vamos a ponerle sal y pimienta a la prueba. Y toda la carrera, si con un riñón igual hubiera hecho lo mismo, pero hubiera tenido más problemas a nivel familiar y seguro, a nivel médico también igual me hubieran puesto más freno, porque claro, el riñón al final es lo que te depura el cuerpo. Entonces, cuando tú no depuras bien, las recuperaciones no son iguales con dos riñones que con uno. Yo tuve la suerte que nací con uno, con lo cual se desarrolló a un nivel grande. Entonces tengo un riñón más grande de lo normal, pero tengo uno, con lo cual si me falla uno, no tengo otro que me dé el apoyo. Acabas de decir, ¿no?, que igual ante competición nadie te hubiera quitado las ganas de competir, las mismas competiciones, pero afrontar esta prueba sabiendo que tuvieras un riñón nada más. Es que no creo que me hubieran dejado, porque yo sabía, habiendo hablado con todos ellos, yo sabía que el riesgo de que pasara esto estaba. O sea, yo lo sabía perfectamente, o sea, yo era totalmente consciente de que seguramente acabaría en el hospital con este proceso. Lo único que a mí no fue al día siguiente, sino a los 2 días empecé a encontrarme muy mal, como si estuviera envenenado, porque no es dolor de golpes o no es dolor, es otra cosa, o sea, es como una intoxicación, como si te envenenaras comiendo setas, pues una intoxicación, entonces te vas al hospital, empiezas a vomitar y tal, y bueno, déjate de orinar, no puedes orinar porque tienes los riñones totalmente cerrados. Ya te digo que esto todos, menos 2, lo han pasado, de los que yo he hablado,
O sea, no sé, de los que he hablado, que he visto los vídeos, los documentales y demás, y más o menos se ve que lo han pasado con la reglamentación que toca, y luego porque algunos lo he podido hablar en persona con ellos. Entonces, todo menos Filo y Nicolas Billy, que yo sepa, que me puedo equivocar, pero que yo sepa. Entonces, yo sabía que eso iba a pasar. Si hubiera tenido un riñón, seguramente no lo hubiera hecho. Sabiéndolo, no lo hubiera hecho, seguro, porque ya estuve en el hospital 10 días hasta que arrancaron los riñones. El riñón está totalmente conectado al corazón. De hecho, me dijeron que al momento que sintiera una pequeña arritmia, que avisara porque me tenían que meter en diálisis para limpiarme el riñón, si no en un minuto te mueres. Pero cuando el riñón deja de funcionar, tienes en un minuto para que te dé un ataque al corazón. Entonces, tiene su riesgo, o sea, no corrí riesgo, obviamente, porque está controlado en el hospital, pero tiene su riesgo, o sea, no es... Y teniendo uno, yo tenía índices para hacerme diálisis como a Matsui, como a Kazumi y tal, pero al tener un riñón solo, prefirieron, porque cuando te hacen diálisis normalmente tienes un tanto por ciento del riñón que queda más o menos dañado, poco, pero queda, y teniendo solo uno, pues prefirieron no hacerlo, a ver si solamente con suero, pues arrancaba y ya está. Por suerte arrancó, no me han quedado secuelas, pero bueno, fueron 10 días en el hospital que cada día, el problema de esto es que cada día te encuentras peor. O sea, hasta que no consigues orinar, que el riñón funciona, cada día te encuentras peor. Yo, de hecho, peso 80 y llegué a pesar 95 de retención de líquidos. De no orinar, pues claro, te ponen suero, pero es que a Demir le pasó igual, a Matsui le pasó igual, ¿sabes? O sea, es una cosa que yo ya sabía que me podía pasar y de hecho pues me pasó, y al tener un riñón pues todavía la cosa era un poquito más compleja, pero bueno, pero tampoco la prueba al final es igual con un riñón que dos. Lo que es más complejo es la recuperación, pero la prueba al final es igual con uno que con dos. Tardaste tiempo, ¿no?, en recuperar la forma, Xian. Hombre, la forma sí, en 2 meses después no pude hacer deporte, no me dejaron hacer deporte ni tampoco podía. Después de salir del hospital, daba las clases, pero con calma y sin hacer entrenamientos para mí, ni mucho menos. Y luego a partir de los 2 meses empecé a entrenar y hacía un entrenamiento de 20 minutos suave y me pegaba 2 días así. O sea, totalmente cero energía. Hasta el año o así, o 9 meses, no empecé a tener una sensación de recuperación después de un entrenamiento normal. Y luego ya normal, ¿no? Pero me costó bastante, la verdad. Yo no sé al resto, pero a mí me costó bastante. La verdad que no fue nada fácil. A mí lo que más admiro de todo esto es eso, ¿no? Y más lo que lo explicas, ¿no? Siendo tú consciente porque habías hablado con ellos, te habías entrevistado. Tenemos declaraciones, por ejemplo, en la biografía de Shihan Loe Hollander, que también las pasó putas, hablando en plata, cuando hizo el 100-man comité. A pesar de eso, decir... Y ellos lo hacían en 3 días. Por eso, exacto. El todo el mundo lo hizo en 3 días. El primero que lo hizo en un día fue Collins, Shihan Collins. Exacto. O sea, entonces, a pesar de eso, atreverse a decir la tiro para adelante está muy bien, pero tiene un mérito enorme y yo creo que también vale la pena ponerlo en que la gente, sobre todo, lo conozca y que tenga muy claro de que estamos hablando de una prueba muy difícil. Por eso te agradezco también que puedas explicar realmente las consecuencias, porque creo que es muy importante, ¿no? Que la gente, lo que tú hablabas, no, 100 combates, lo que hacemos... Sensei y yo, cuando 40 combates antes de un campeonato, ¿no? Y dices, no, a ver, estamos hablando de algo muy serio. Que sobre eso también te quería preguntar, ¿no? Porque claro, cuando llevas 20 y te quedan 80, ¿qué se te pasa por la cabeza o qué se te pasó? Bueno, es que la normativa, según en Japón, no es aguantar los 100 combates de medio, de 2 minutos, sino nosotros, por ejemplo, la normativa que nos llegó de la que tenía Oyama era que tenías que ganar como mínimo 30 por Wasari o por Ippon. Tenía que haber en el combate. No podías perder más de 5 o si perdías 6 ya no podías seguir, y entre empatar y perder más de 20 no podías tener. Entonces, claro, no es, bueno, yo voy haciendo y voy aguantando, me voy dosificando y ya está, sino yo intenté hacer antes de los 50 combates el mayor número de Wasaris o de Ippon, también teniendo en cuenta que tiene especificaciones diferentes, como que si pegas muy claro en la cara era Wasari, o si barrías también era Wasari, aparte de el Wasari o el Ippon normal de la competición de Kyokushinkai, pero eran las reglas que nos enviaron según las que tenían en Japón. Entonces,
hicimos las reglas sobre eso y claro, yo a los 50 combates quería tener, si no todo, el mayor número de wasaris o de Ippon hecho, porque a partir de los 50 la explosividad, la fuerza, claro, ya iba a ser mucho más difícil. Entonces ese fue el objetivo. Entonces también no es que vayas a aguantar, sino que tienes que hacer trabajo, que tienes que hacer wasaris, que tienes que hacer Ippon y si no haces, igual acaban los 5 combates y no lo has pasado, porque te falta. Te iban narrando, ¿no? Claro, aparte, yo de una cosa de las que estoy contento es que nadie tiene los 100 combates íntegros en internet. Ninguno de los que lo ha pasado tiene los 100 combates íntegros en internet o en una película o en nada, ninguno. Los míos están ahí. Los 100, 3 horas y media que puedes verlas. Bueno, puedes opinar, te puede gustar, no te puede gustar, puedes pensar que lo que tú quieras, pero están ahí. Los otros no los ves. O sea, ves los highlights, veis lo que nos ponen y bueno, y ya está. Pero ahí están los 100 y ya está, ¿sabes? Es que yo Entonces, es una de las cosas de las cuales yo dije, bueno, pues está claro que cuando lo publicas, que no lo publiqué yo, lo publicó Roman, el de Pro Kyokushin de Ucrania, que es el webmaster de WKB, pues lo publicó él porque él era su trabajo y así acordó con Cancho y yo lo vi bien porque digo, yo me expongo a que la gente lo vea y que la gente lo vea y opine. Te podrá gustar, no te podrá gustar, pero tú puedes tener una opinión real de todo lo que he hecho. Luego hay gente, pues, la mayoría, que tú no tienes los 100 combates de macho y tú tienes un resumen de 1 hora y la prueba duró 3 horas y media. Pues que yo creo que tampoco, a ver, que evidentemente los ves y yo los vi, es para uso y disfrute, evidentemente desde fuera, no de meterte en la piel de lo que estás viendo, pero es que estamos hablando de que según la Wikipedia sois 30. Entonces, a ver, es que entrar en este tipo de, ¿sabes? O sea, esto es una burrada, es una cosa que está al alcance de muy poca gente. Y claro, la pregunta obligatoria también es si alguien te viene y te dice... algún alumno tuyo te dice, Shihan, vas a ser tú responsable, vas a ser el papá que a lo mejor tú eres... Y decir, no, olvídate que esto es una... No, yo no se lo aconsejo a nadie. Ahora, yo, una cosa es lo que yo aconsejo y otra cosa es respetar la decisión de cada uno. Igualmente en WKB no puedes decir, oye, que yo la quiero hacer, sino te la tienen que proponer, porque tienes que tener una serie, igual que pasaba antiguamente, tienes que tener o ser una persona muy reconocida o tener un bagaje competitivo muy alto, ser campeón del mundo, si no, no puedes decir, no puedes hacerla. De hecho, te la tienen que proponer. O sea, uno no puede decir, en esa prueba, Hollander o Matsui o Colin no decía, oye, que yo quiero hacer la prueba. Llegaba Oyama y le decía, tienes que hacer la prueba, y la hacían y ya está. Entonces, si alguien me lo dice, yo le diría, no la hagas. Porque yo hice los 100 combates y cuando abrí no tenía 100 personas esperando a apuntarse en el dojo. ¿Sabes? Con lo cual es una cosa que haces solo para ti y es un riesgo muy grande, no es una competición. O sea, no es una competición, no tiene nada que ver con una competición. O sea, el riesgo que corres es una competición... un reto personal. Claro, pero aparte el riesgo que tienes una competición es un 10% del que puedes tener en los 100 combates. Realmente. O sea, es un 10%. Y si hablas con cualquiera de ellos, de estos míticos que le han pasado, te lo pueden decir. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, yo le diría que no. Ahora, ¿que lo quieres hacer? Yo te voy a intentar ayudar con mi experiencia en cómo yo lo hice. Pero no te puedo aconsejar hacerlo. Como si te... yo qué sé, ¿me aconsejas tirarme de un avión sin paracaídas? No te lo aconsejo. Uno no murió ya, pero habrá alguno que muera. Yo sé, bueno, he visto el documental, entonces yo sé parte de la historia, pero quiero que comentes un poquito cuál ha sido tu preparación para afrontar ese reto, ¿no? Porque al fin y al cabo es un reto, es un gran reto. Tema físico, tema de descansos, comidas, asesoramiento que has podido tener, a nivel psicológico, entiendo que también bastante. Yo tuve, a ver, tuve un año de preparación. La preparación, pues física, hombre, era importante, ¿no? Pero la intenté llevar de forma muy profesionalizada con un entrenador súper profesional de artes marciales aquí en Barcelona y tal, y no
no me lo creí, ni él también poco se creyó lo que iba a hacer, era como no había sintonía y al final yo tuve un entrenador personal que ya no vivía aquí, que vivía que vive en Granada ahora, que se llama Manu y que había sido preparador físico del Barça femenino, ahora que está de moda, que había sido... bueno, y me ayudó durante mi última etapa y le pregunté 4 cosas, aparte de mis conocimientos y lo que pude sacar de la gente que lo hizo, de los 100 combates, y de ahí sacamos la preparación entre todos y con Cancho igual. Y a nivel técnico pues también tuve claro cómo tenía que afrontar, teniendo en cuenta mis cualidades, mi edad, las reglas de la prueba, etcétera. Tuve claro en cómo me tenía que enfocar para hacerlo. Yo entrenaba 6 días a la semana y hacía 3 días largos y 2 cortos, dijéramos. Uno de 3 horas, 4 horas, 2 por la mañana, 2 por la tarde, o 2 y media por la mañana, 1 y medio por la tarde, y uno de 1 hora y media al día siguiente, uno de 1 hora y media. Iba así alternando. Con trabajo físico, obviamente, pero mucho trabajo técnico, mucho trabajo de saco, mucho trabajo psicológico, que ahí también, pues, Víctor Amat, en el cual tengo amistad, pues, no es que hiciéramos terapia ni mucho menos, pero solamente el hecho de reunirme con él y hablar y comiendo de la prueba y tal, ya con eso ya me ayudaba. Entonces, gracias a la amistad pues, que tengo con él, pues ya me hizo de ayuda, o sea, ya me hizo esa parte, aparte de conocer que todos los que me ayudaron mucho y poco, de los luchadores que lo habían hecho, me han dicho que el tema mental es lo que tienes que preparar, que tienes que prepararte para morirte en vida y ya está. Y el resto, el cuerpo, llega un momento que el cuerpo se muere con más de 60, mi cuerpo murió y solo me aguantó hasta el 60. El resto ya fue, pues no sé, no caí porque solo pensaba en hacer uno más. No sabía ni si llevaba 20, llevaba 65 o 80. Es Ya... curioso porque estás diciendo las mismas palabras que dijo Oyama, no Sosai, sino un alumno suyo se llama Oyama. Además nombró también sobre la sesentena, que lo mismo que has dicho tú. Yo tenía la suerte de poder entrenar con él en Nueva York. Él dijo eso, de que a partir del 60 ya su cuerpo ya no existía. Figueroa también fue... Bueno, Oyama obviamente fue la cabeza, pero hubo gente a su alrededor en el principio, como Shigeru, como Kurosaki, como Sato, como otros que han pasado a la historia y que ya no hacen ni siquiera Kyokushinkai, que realmente le dieron al estilo el espíritu que hoy conocemos y del cual hoy nos sentimos orgullosos. Los jóvenes leones de Young Lions. Claro, Son pero ellos. bueno, Shigeru era una persona espectacular, o sea, y a nivel técnico trabajaba todas las katas, a una intensidad increíble, fue un avanzado a su época, de hecho toda la selección japonesa no se preparaba en Japón, en su época se iban a preparar con Shigeru cuando Shigeru ya no estaba en Iko, cuando ya tenía Woloyama y entrenaban allí con él, la selección japonesa de Iko, o sea, estamos hablando de una persona yo creo que infravalorada dentro de la historia de Kyokushinkai, aunque mucha gente le valora, obviamente, pero yo creo que no es la medida de lo que hizo, igual que Kurosaki. Creo que fueron personas que hicieron muchísimo a la par de Oyama, sin ir más lejos, a la par de Oyama, y que no los han tratado, siguieron caminos diferentes y no los han tratado de la misma manera, pero yo creo que Shigeru, todo lo que dijera Shigeru estaba bien, seguro. Segurísimo. Bueno, Shihan, llevamos ya casi 1 hora y 45. Eso bueno. Que íbamos a la... La última pregunta es muy sencilla. ¿Va a haber un próximo reto por parte de Shihan? ¿O cuál es así a próxima lo que tiene en la cabeza Shihan? ¿Tiene algo que no... o seguir trabajando, simplemente? Mi reto cuando me retiré, incluso cuando antes de hacer los 5 combates, mi reto siempre ha sido estar al lado de mi maestro e intentar ayudarle con la organización y con todo lo que él me pida. Y ese es mi reto hasta que deje de hacer karate. Entonces, ese es mi reto, que no es fácil porque es exigente y con convicciones muy firmes, Cancho. Entonces, mi reto es solamente seguir al lado de él y solo con que él esté ligeramente contento y orgulloso de lo que hacemos, ya
el reto está superado. Ese es el único reto que tengo, la verdad. Y bueno, y que mis alumnos consigan lo que ellos quieran y que yo les pueda ayudar. Es lo único reto que tengo. Sensei, todo tuyo. Salud para tener siempre ahí años de por vida, de llegar a los 80, 90 años en la silla de ruedas, sí, y hacer sus... No lo sé lo que nos deparará el destino, pero hasta Yo prefiero implantes biónicos, como buen friki que soy. bueno, mira, me surge una pregunta que quería hacer antes a la Sihan, porque yo veo que siempre, lo conozco hace ya un montón de años, pero siempre te veo rapado, pero no tienes carencias de pelo. No. ¿Motivo por una razón? Esto ya es curiosidad No, mía, ¿eh? porque me lo empecé a cortar pues, hace igual 30 años casi, porque tenía un pelo horrible para peinar y entonces me empecé a rapar y no me ha ido tan mal. Tengo a mi mujer, o sea que no me ha ido tan mal. Entonces, mira, no sé, por comodidad no, pero tengo mucho pelo. Así que el problema era ese, que tenía mucho pelo muy, muy difícil de dominar y entonces tampoco soy muy presumido en ese aspecto y lo más fácil es... Por eso lo del gorro. Por eso lo del gorro, porque siempre el calor se va por la cabeza. Tú lo sabrás, Senpai, también, ¿verdad? Sí, exacto. El calor se va por la cabeza, hay que abrigarse. Bueno, Senpai, ¿tiene alguna preguntita más para pasar al test del karateka? No, vamos ya para el test directamente, ya un poquito para vamos... Sí. Bueno, ya sabes que al principio había un test, pero ya la gente se sabía las preguntas y desde el domingo pasado hemos cambiado. También decir que no os quedáis confiados porque cada semana puede cambiar, ¿vale? Esto digo para la gente que vaya a venir siguientes semanas más avanzadas. Empezamos, ¿cata de vino o de cerveza, Sihan? Me gusta más la cerveza, no bebo mucho ni mucho menos, pero me gusta un poco más la cerveza que el vino. ¿Karate ligero o 100% algodón? 100% algodón. Si a tu derecha tienes un restaurante japonés y a tu tu derecha un restaurante japonés y a tu izquierda uno de embutidos ibéricos, ¿izquierda o derecha? Esto ahí está complicado. Yo creo que comemos en uno y cenamos en otro. Está bien. ¿Protes o no protes? Para entrenar sí. No siempre, pero te ayudan a llegar bien. Aunque yo en mi inicio no los usaba mucho, pero sí, ahora a favor. Porque acá en el chat Sihan Donaire, que ha llegado tarde, dice que lo siento, mi respeto, Sihan. Te pide respeto por no llegar tarde. Igualmente. Simplemente comentarle al Sihan que el miércoles tendremos la entrevista y para todos de Sihan Daniel disponible en todos nuestros canales. Sigamos. Sí, a ver, un buen remedio para quitar la sangre del karateki, Sihan. Coca-Cola. Hostias, esto no lo sabía. La pones en la bañera, le echas Coca-Cola y se come la sangre. ¿Pero te deja la mancha de Coca-Cola o no? No, luego la metes en la lavadora y ya está. Sí. Muy buena. Vale. Siguiente pregunta, esta fue el otro día un poquito cachondeo, pero bueno, hay que hacerla. Está aquí, la ha hecho el Senpai Vela y hay que hacerla. ¿Prefieres un polvo o un rapapolvo o al revés? Como decía la canción de Serrat. Comer un polvo. Cuando competías, compites, no, evidentemente, cuando competías, esta pregunta ha salido antes en la charla, ¿preferías indagar en los competidores o valor y al toro? Es que buscaba escuelas más que competidores. Entonces buscaba escuelas. Sí que es verdad que si me gustaba alguno o creía que era más peligroso, igual estudiaba más, pero tampoco lo hacía con demasiado hincapié. ¿Has probado a cazar moscas con palillos chinos? De broma alguna vez, pero fatal. Cuando te casaste, ¿ya a tu mujer le implantaste decir, oye, en viaje de novios vamos a ir a Japón o...? No, porque ya había estado un montón de veces y entonces y con ella también, habíamos estado muchas veces y era como, bueno, no íbamos a repetir, pero bueno, hemos estado muchas veces juntos y luego he estado más de 20 veces en Japón, o sea que de viaje de novios no fuimos a Japón. Tu segunda casa, ¿no? Fuimos a Tailandia, pero bueno. Esta pregunta también la sabemos, pero bueno, ¿gorra, sombrero o hashimaki? Entiendo que el gorro.
El gorro en invierno sobre todo. Y gorra, pues como mucho en verano por el sol. ¿Llevas tatuaje de Kyokushin? Sí, sí, sí. Vamos a ver, si tuvieras que elegir un karateka para hacer un combate, aunque supieras que ibas a pasarlo mal, ¿a quién elegirías? Peter Smith. ¿Se te ha pasado por la cabeza aprender japonés o ver series de pelis? A ver si pillas algo. A pasarme sí me ha pasado, pero es que ya bastante tengo aprendiendo inglés, aunque voy así a un poco autodidacta, como a ponerme a japonés. Esto le ha pasado mucho a Senpai Vera, ¿eh? La siguiente pregunta. Dices, ¿has ido alguna vez por la calle y has ido practicando katas o haciendo combinaciones? Algunas varias veces me ha pasado, sí. Y falta la coletilla porque a mí es... Y la gente te ha mirado como si fueras un ¿Te monger. mira la gente como un bicho raro? Es que cuando estoy haciendo eso ni siquiera me fijo en la gente, o sea, no tengo, no me doy cuenta si me miran o no. Así que sí que lo he hecho. Mi mujer sí que me lo ha dicho muchas veces, siempre vas pegando patas, y digo, bueno. Y la última pregunta, ¿has intentado romper una botella de cerveza como hacía Sosayo Llama? Sobre todo si era la 7ª cerveza. No, no lo he intentado nunca, ni con la 6ª ni con la primera, no lo he intentado nunca. Pero bueno, sí que lo he pensado, pero nunca lo he intentado, la verdad. Pues muy bien, aquí hemos terminado el test de karateka, Sihan. Un acto, vamos, con creces. Yo creo Bueno, que no ha suspendido ninguna, ¿no, Senpai? No, solo nos hemos quedado ya para cerrar, simplemente una pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es, ¿kata o kumite? O sea, si tú tienes que elegir algo personal tuyo, ¿dónde disfrutas más? O sea, ¿dónde has disfrutado más? a ver, donde he disfrutado es en el comité, pero es que no se puede separar. O sea, para mí a día de hoy no se puede separar una cosa de la otra. O sea, el karate es karate y es karate todo. Es karate todo, no puedo separar ahora mismo una cosa de otra. O sea, bajo el concepto que tengo hoy en día es inseparable. Es como si, yo qué sé, te dicen jugar a fútbol y ¿qué prefieres? ¿Meter gol de cabeza o con la derecha o con la izquierda? Pues, meter gol, ¿no? Pues es lo mismo, jugar a fútbol. Pues esto es igual. No se puede separar. Pero obviamente mi carrera ha sido en combate, pero no por eso le quito ni un ápice de importancia a las catas o al Quijón. Cada uno evoluciona de forma diferente y en su tiempo, pero todo ha sido importante para el desarrollo. Senpai Kevin dice en el chat, un gran karateka de Kyoku, referente y gran escuela. Pero hombre, siempre con Kevin, la verdad, aparte de que ahora me alegro que le esté yendo bien, bueno, hace tiempo para atrás, ¿no? Pero que ahora le esté yendo muy bien. Me parece, lo conozco desde que era un crío, porque entrenaba en Satori muchos viernes y ya estaba por allí. Pero bueno, le tengo mucho aprecio porque lo considero, por encima de todo, muy buena persona y eso es primordial. Muy bien. Bueno, pues nada, ya está, ya hemos hecho la hora y Y larga. Y 5 minutos más. No, sí, madre mía, 2 horas menos, 1 hora y 50 minutos. Yo creo que ya va siendo hora de desconectar ya, más que nada porque luego creo que ha sido una pasada de entrevista. Cualquier persona que le haya gustado el karate hoy tiene que haber disfrutado muchísimo. Ha sido un placer enorme tener a Shihan Daniel aquí con nosotros. Esperemos que hayas estado cómodo aquí en Radio Caos, Shihan. Para nosotros siempre hablando de karate, con gente de karate, siempre es imposible que vaya mal. Para nosotros ha sido un auténtico honor tenerte aquí. Y nada, Sensei, despide tú de la transmisión. Bueno, lo de que digo siempre, dar las gracias al chat. No sé cuánta gente hemos estado porque tengo abierto otra cosa en la pantalla. Y bueno, gracias a todos por el apoyo, por estar ahí. Que sepáis que, como ha dicho antes Senpai Vela, tendremos la entrevista colgada el miércoles sobre las 3 de la tarde. Estará colgada en YouTube, en los 2 canales de Tu Dojo de Karate, Jazz Warriors, podcast en iVoox y Spotify. Y si hay más plataformas, las pondremos también por ahí, lo que haga falta. Que no quede. Karate forever. Y nada más, que como siempre digo, muchas gracias. Shihan. Muchas gracias a vosotros. Al chat, adiós. Buenas noches.